quemando una bandera sin miedo a morir, demostrando que una cama no se deja rendir. Somos Mugiwara, la calavera es nuestra única ley. Zarpamos de frente, rompiendo la mañana, porque esta tripulación tiene un futuro rey. Esta es mi familia, la leyenda real. Somos Mugiwara hasta el final. Somos Mugiwara. Soy el mentiroso que a los dioses retó, el valiente guerrero que el mar aceptó. Cuento la leyenda que mi pluma escribió, la historia de la banda que al mundo sacudió. Vi a un capitán de goma con risa de cañón, que convierte en milagro cada situación. Vi a un demonio espadachín con 3 filos de honor, que corta las desgracias y siembra el terror. Y a un chef de pierna en llamas, un galante huracán, que patea los infiernos siguiendo a su capitán. Son monstruos legendarios, pura devastación, y yo soy el artillero de esta tripulación. Y aunque el mundo nos case y nos llame el error, luchamos por una cama con el alma y con valor. No hay trono ni gobierno que nos cause temor, somos la pesadilla de cualquier emperador. Somos Mugiwara, la calavera es nuestra única ley. Zarpamos de frente, rompiendo la mañana, porque esta tripulación tiene un futuro rey. Una gata hechicera que nos da dirección, y una niña de Ohara que es la revolución. Un reno de alma pura que cura el corazón, y un cyborg carpintero con super convicción. Un alma entre los huesos con broma sin igual, y un Yojin en el timón que es un muro mortal. Son todos mis hermanos, mi única nación, la banda más buscada, la peor generación. Y aunque el mundo nos case y nos llame el error, luchamos por una cama con el alma y con valor. No hay trono ni gobierno que nos cause temor, somos la pesadilla de cualquier emperador. Somos Mugiwara, la calavera es nuestra única ley. Zarpamos de frente, rompiendo la mañana, porque esta tripulación tiene un futuro rey. La vi gritar al cielo que quería vivir, y vi a mi capitán al mundo entero herir, quemando una bandera sin miedo a morir, demostrando que una cama no se deja rendir. Somos Mugiwara, la calavera es nuestra única ley. Zarpamos de frente, rompiendo la mañana, porque esta tripulación tiene un futuro rey. Esta es mi familia, la leyenda real. Somos Mugiwara hasta el final. Somos Mugiwara. Yeah.
Estáis entrando en el camarote de Roger. Agarraos fuerte, que empieza el viaje. Bienvenidos, tripulantes. Pasad y acomodaos. Estáis entrando en el camarote de Roger. Agarraos fuerte, que empieza el viaje. Bienvenidos, tripulantes. Pasad y acomodaos. Estáis entrando en el camarote de Roger. Agarraos fuerte, que empieza el viaje. Bienvenidos, tripulantes. Pasad y acomodaos. Estáis entrando en el camarote de Roger. Agarraos fuerte, que empieza el viaje. Bienvenidos, tripulantes. Pasad y acomodaos. Estáis entrando en el camarote de Roger. Agarraos. Y ya estamos por aquí. ¿Ya estamos? Ya estamos, ya estamos. Venga, guay. Va, que empiece Ya estamos. la vaina. A ver. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, señores? Muy buenas. A ver, vayan reportándose. Uy. Cuenta, que te has quedado no, ahí se ve... Uy. No, los comentarios en lo que es la parte de aquí los veo pelines tirados. Sí, porque tengo que ajustar Vale. un poquito esto. Sin problema. Vale, o sea que no era cosa mía, perfecto. No, pero Tiki, mira, tiki, no tiki, pasa tiki, nada. tiki, Se tiki, puede ta. ajustar fácil, sencillamente. Todo a tu gusto, Jan. Todo a tu gusto. Perfecto, así me gusta. Mira. Que me tengas bien así. tratado. Vale. Tiqui. A ver, sí. Por cierto, Anunnaki, hoy tienes el premio al primero, pero vamos, Al primero, desde hace un buen rato, Sí. macho, ¿eh? Que nos comenten en Twitch cómo se nos ve. ¿Vale? Sí. Porque Twitch me estaba dando así un poco raro. Sí. O sea que, a ver. Exacto. Sí, me estaba saliendo un poco raro en Twitch. No sé, hoy me está fallando, por lo menos yo no puedo ver. A ver. No, hombre. A ver, este tema. Hay que pilota, no el que estaba la semana pasada. Correcto. Sí, estoy totalmente de acuerdo. No, cada uno pilotamos en lo nuestro, hombre. No, a ver, lo que está diciendo es que sí que tú sí que pilotas de estas cosas, porque lo que es el que estaba la semana pasada no tiene ni puta idea. Yo estoy aprendiendo, que es distinto. A ver, un momento. ¡Ahora! Esto era lo que yo quería ver. Ahora. Ahí. Que Eso se ve es. mucho más Mucho claro, mejor. mucho más clarete. Sí, señor. Mucho Vale. más clarete. Bueno, ¿qué? ¿Cómo estamos? Vamos a ir esperando unos minutitos para que se vaya ¿Cómo sumando están la los gente. máquinas? ¿Cómo están los máquinas? Efectivamente, eso es. ¿Cómo están? ¿Cómo Ay. están? Ah, mira, en Twitch perfecto, dicen, de lujo. Vale, porque es que a mí no sé qué narices pasa hoy que me está dando fallos Twitch. Así que me vais a ir diciendo vosotros qué tal, porque yo, os lo digo de verdad, que no me veo absolutamente nada bien por allí por Twitch. Veo una mierda. No veo, o sea, es que me está fallando la página de Twitch. Dice que el chico de la izquierda nos estuvo durante 10 minutos de pruebas. A ver, pobrecillo, normal. A ver, ¿qué esperabas, tío? Normal. O sea, es lo que tiene ser un cateto. Normal. O sea, Yo que sepáis que os eché de menos también, ¿eh? Os eché de menos, así te que... echaron todos de menos a ti más que ellos de lo que me echaron a mí, porque claro, estaban viendo una transmisión de mierda. Era como volver a nuestros orígenes de estos que teníamos al principio, Wow. que era solo podcast, tío. Wow. O sea, horrible. Bueno, no pasa nada, es coger ritmo, Jan, es coger ritmo. Exactamente. ¿Sabes qué? Puede que me pase a mí. O sea, puede que esto me pueda pasar a mí dentro de poquito. Claro, a ver, la semana que viene, para empezar, ya te digo que no voy a poder grabar. Vale. Domingo de Ramos, sabes que es Semana Santa y esas cosas, de costalero y demás, entonces, entiéndeme. También te digo una cosa, igual no te toca ni de costalero la semana que viene. Exactamente, esa es otra. No es por nada. Esa es otra, entonces, es lo que tiene, macho, es que nos ponemos de acuerdo hasta para ser padres. Dame un Sí. segundo que voy a hacer un pequeño truco fuera de cámaras, ¿vale? Ojo, vale, perfecto. Ay. Perfecto, contarme, ¿qué tal veis los cambios estos nuevos que estamos dando por aquí, por estos sitios?
No sé, vamos a esperar unos minutitos a ver si se va sumando también un poquito más de gente por aquí, ya que hoy con este cambio de horario quizás a alguno le pilla un poquito, Ahora ya está. un poco extraño y esas cosas, pero bueno, vamos a ver, vamos a hacer la espera y ya está. No sé qué estabas comentando, pero vale. No, Tienes que razón. simplemente he dicho que me digáis qué os parecen estos nuevos cambios que estamos haciendo escénicos. Hay que irlos ajustando también, es cierto, pero bueno, hay que Ah, mira, darle caña. Sumabuene tampoco. Dice que Yo- el manga así de grande mola mucho más. O sea, bien. A ver, en perfecto. teoría hay capítulo la semana que viene. Así que Seguro. de momento yo puedo decir que me atrevo a hacer directo, a continuarlo. Bien. Sí, sí, por supuesto. Así me gusta. O sea, esto es como lo del espectáculo debe continuar, pues esto es así. The show must go on, que dijo aquel señor que Efectivamente. estuvo, que sí, que estaba, Pero digamos, como, un poco enfermito. como tú eres el de, ¿ves? Eres el del inglés, pues tú mismo lo has dicho. Buenos cambios. ¿Cómo se nota que estás de vacaciones y tienes tiempo? ¡Ah, qué cabrón! Cabrón. Sí, cabrón. Bueno, pues que lo ¿Cómo sepa se que esto lo tenía ya medio pensado antes. Y va a haber más cambios. Que tenemos pendiente una cosa, Jan y yo, ahora de reunirnos pronto para hacer lo del tema de los overlays. Uno que tenemos pendiente Vale. de meter nuevo, de One Piece. Lo que ¿Qué me pasa está contando que, este ves, hombre? como necesito a mi señor traductor multilingüe o trilingüe o como queráis llamarlo, pues es él el que tiene que hacer las conversaciones con la persona que nos tiene que hacer la edición. Entonces... ChatGPT. Sí, no. Prefiero usarte a ti, Yang. Entonces es lo que te digo. Pero a ver, una pregunta. ¿Tengo que hablar con él en inglés directamente y en directo por teléfono o algo así? Por chat. Ah, vale. Por chat. Y si es Entonces, en directo, pues te jodes porque también lo puedes hacer, así que perfecto. Sí, pero es que me da pereza. Vale. Bueno, son las 6 de la tarde. Camarote de Roger ha adelantado media horita el programa. Pues lo de los overlays es lo que estás viendo ahora mismo en pantalla, Zumbawe. La presentación, para que te hagas una idea, los recuadritos que veis, esto del chat así que aparece colocado y estas cositas. Todas estas decoraciones, vamos, para que te hagas una idea, esto va con un tema de overlays que se ponen, igual que transiciones, como lo de antes de empezar el directo, como has podido ver, que siempre pongo como una intro, que se ponen con una música, por cierto, música espectacular, y seguir, que tenemos en YouTube, le tenemos mencionado, para que, por favor, no nos den con el copyright. Que muchísimas gracias, ¿sabes? Por aportar con esa introducción. Y luego tenemos a Alex Klopper, como no, que está siempre con nosotros. Entonces, Eso es nuestra intro habitual. claro, pues eso, para Vale. todo el tema de transiciones, etcétera. Entonces, pues bueno, ya creo que va siendo hora. Como dijimos, las donaciones nosotros las queremos usar para algo y precisamente una de estas cosas es, pues para esto, las mejoras que vamos obteniendo. Si alguno de vosotros queréis hacernos algún tipo de donación, pues luego para emplearlo para modo inversión, para mejorar cada vez más el canal. Y una de las cosas que queríamos y que creo que era muy necesario es pues un poco más de presentación de cara a la hora de los directos con el tema de overlays, y ahí lo vais a tener. Así que Eso es. por eso le vamos a hacer este tipo de cambios. Lo que pasa que, claro, ahí sí que nos tenemos que reunir, tanto Jan como yo, y tenemos que buscar, pues, tiempo. Y ya como estamos con esto, sí, que vas lagueado, Jan. Ah, No ¿voy sé lagueado? Sí, que te va lento. Mi pregunta es, Jan, hacia ti. ¿Tienes abierto algo por ahí, por el ordenador? El TikTok Studio. Pues ya sabes. quítalo. Ah, ¿no hacemos directo a TikTok? Hazlo por el móvil, por favor. Ah, vale, ok. Si no te importa. Vale. Sí, te lo digo más que nada porque es que si no te puede dar algún problema de red al tirar. Ah, vale. ¿sabes? Ok. Es lo que Pues, tenéis que espérate, pedir a Jan que actualice el ordenador. Y las pero cosas eso está funcionarán. actualizado. No, pero que actualice a nuevo ordenador, me refiero. Ah, bueno, que me compre un ordenador nuevo, no te jode. A ver, Exacto. espérate un momento. Vale, nada, yo es la hora, así que vamos a ir haciendo esto. Mientras tú, Jan, vas preparando todo el tinglado, voy a hacer yo la presentación y vamos a entrar directo de lleno a lo que viene siendo este capítulo. ¿Te parece? Vale, por mí estupendo, pero. Pero, sé. pero. ¿Sigo lagueado? No, ahora de momento estás bien. Pues ala. De momento estás guay. Perfecto. Pues si es que lo que pasa es que está en modo estudio con el TikTok, pues ya está el TikTok funcionando en el ordenador, así que oye.
Que cómo me brilla el pelo. Es la suerte, es la suerte. Yo sí que no te puedo dar ejemplo absoluto de esto. O sea, de verdad os lo digo. Otra cosa no. Pero de lo que viene siendo mi pelo... O sea... no puedo ser el mejor ejemplo. Porque yo, productos de estos de los que te han dicho toda la vida, no te lo eches, que te vas a quedar calvo, han sido los que me he echado siempre. Así que... yo he tenido suerte. Mamón, ¿eh? Sí, en ese aspecto la verdad que sí, he tenido suerte, he tenido buena genética y además porque luego lo que viene siendo por aquí espaldas y tal, cero pelos, o sea que me ha gustado siempre. CEMAC nunca ha tenido lo que se llama el síndrome del otoño, que es que las hojas se empiezan a caer aquí y se van quedando en el suelo. No, pues hombros, no. espalda, Eso es. culo. En fin. Madre mía, Nunaki ya va fuerte, vale. Perfecto, antes de nada, venga, vamos a comenzar, ¿vale? Ya voy a comenzar ya. Dale. Así que, muy buenas tardes a todos y bienvenidos al Camarote de Roger, capítulo 1177 del manga de One Piece, Furioso. Una de las preguntas que ya sabéis que a mí tanto me gusta haceros y sobre todo, lógicamente, hacer aquí a mi compañero Jan. Y también añadiendo puntuación, que me digáis en breves palabras qué os ha parecido este capítulo y que también me podáis incluir pues una pequeña puntuación. Así que, venga, ir dándome esa puntuación y qué os ha parecido este capítulo, Jan. ¿Qué pasa? Pues poca cosa, aquí un domingo tranquilitos hablando de este capítulo que he de decir que ha tenido cositas interesantes y a ver, le doy un 8,5 pero solo porque creo que he confirmado una de las cosas que ya llevamos años diciendo con respecto a cierto Reno, un personaje de Reno hombre. Sí, referencia a Life Action si lo has visto, o sea, sí. Y que tenemos que hablar de ello, pero sí, yo creo que un 8,5 así está bastante bien. Hablaremos ahora. Y como dice Sumbaguea, que Usopp no se levante, que ya ha hecho bastante. O sea, que le das un 8,5, Jan. Sí. Vale, a Sumbaguea le está poniendo un 7 y dice que Usopp no se levante del suelo, le están preguntando. Nunaki está diciendo que un 8/10, más preguntas que respuestas. Vale. Yo he de decir que le voy a poner al capítulo un 9, así de claro lo digo. A mí ha habido muchas cosas que me han gustado del capítulo, así que me voy al 9 y le doy un capítulo muy bueno. Continuamos, pues lo que estamos viendo últimamente en estos capítulos, así que mi puntuación es eso. Cross por aquí, muy buenas, está diciendo que un 9/9 me pareció una montaña rusa de emociones, totalmente. Mental Corps un 9/10, wow. También está a tope esto. Vale, me gusta. Fuertecito, sí, me gusta. Me gustan las puntuaciones. Las opiniones, sí. Ahora vamos a hablar, ¿no? Porque es que hay muchas cositas. Pero es cierto que vamos a tirarnos un par de flores, Jan. Nos lo merecemos, nos lo merecemos. Nos tenemos que tirar el ramo entero. Sí, porque ramo entero, tío. ¿Sabes qué es lo que ocurre? Que mira, hay muchas veces que cuando sacamos algún tipo de teoría a alguien, cuando se saca algún tipo de teoría, pues probablemente nuestras mentes, lógicamente para todo el mundo, pues pueden llegar a coincidir en muchas cosas y podamos tener todos una visión más o menos igual o alguien que la tenga parecida a nosotros. Pero es cierto que una de las teorías que sacamos hace año y medio, que fuiste tú además, fuiste tú, Jan, quien la mencionaste, es que fue con el capítulo precisamente de del mural, ¿no? Del mural, efectivamente, del capítulo del mural. Tú ahí mencionaste sobre una posible fruta, quién podría ser y quién podría tener. En este capítulo ya se ha empezado a especular sobre eso y ya han aparecido algunos creadores de contenido, que me parece estupendo, diciendo que es que hay unas teorías que quizás Chopper sea el dios del bosque. Ya me estoy adelantando a ello. Ahora vamos a ir deteniéndonos a lo que viene siendo todo el manga, ¿no? Pero ya se ha hablado de eso. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo, por ejemplo, el otro día saltamos y dijimos, oye, que ningún iluminado os venga a decir que tienen una nueva teoría de esto, porque es mentira, porque esa teoría ya la habíamos lanzado nosotros desde hace año y poco. Y vale, está claro que nosotros no tenemos todavía, ojalá que lo pudiésemos tener, tanta gente para llegar a todo el mundo y para que nos viese todo el mundo. Pero es cierto que hay algunos vídeos que se ven un poco, tiene más visualizaciones que otro, y en este pues también tenía alguna visualización que otra. Y también hay gente que nos sigue en nuestro canal, que también crea contenido. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Que todo esto se va sumando y dices, vale, nos has escuchado hace tiempo esta teoría. Perfecto, sí. Es que lo que dices tú, hace año y medio.
Que no nos nombren, me da igual. Pero que vengan a contar que es una teoría que se les ha ocurrido de la... Es como, venga, joder, tío, de verdad, que no, que ya os lo hemos dicho, o sea, que lo hemos soltado, que es un poquito de mención. Así que, disculpar y lo siento mucho, pero este mérito es propio. Y es tuyo, Jan. Exactamente. La sacaste, la teoría del dios del bosque, ¿quién crees que es Chopper? Que igual nos caemos con todo el equipo y dentro de un capítulo de 2 te dicen que Chopper no tiene nada de dios del bosque, sino que es el tipo de fruta suyo que tiene que puede hacer eso. Pero ahí está la posibilidad. También tenemos la... Claro, a ver, tú ten en cuenta que es la teoría del dios del bosque o incluso lo que decíamos de que la propia fruta de Chopper o la propia inteligencia de Chopper servía para curar cualquier enfermedad. La maldad, digamos, es una enfermedad, pues podría ser que Chopper la pudiese curar con eso, pero bueno. Te falta el muro de las teorías. Sí. Oye, pues no estaría mal crear un muro de las teorías. Eso es, eso es. Y mira, una de las cosas que quiero aprovechar antes de esto, que por aquí lo están diciendo, ¿sabes? Que lo que se debe hacer es suscribirse y dar like. Pues efectivamente es algo que a mí que se me ha olvidado. Así que si has llegado a este punto que acabamos de arrancar ahora mismo y nos estás escuchando, dale ese botón de la suscripción si no estás suscrito a nuestro canal aquí en YouTube y también síguenos en Twitch, que estamos haciendo ahora mismo multi-stream. También nos encontramos en directo en TikTok, así que podéis seguirnos por el resto de redes. Tenéis en la descripción del propio vídeo aquí del directo, tenéis los enlaces para todas las redes. Tenemos comunidad en Discord, uniros a la comunidad de Discord, que siempre estamos allí comentando y cada vez está mucho más activo y es algo que me encanta. La verdad que sí. Entonces, a darle cañita. Interesante, la verdad. Estamos ahí con el Discord a tope, mandando nuestros audios y tal. También en TikTok lo sabéis y todo eso, o sea que... Eso es. Y que más importante también sobre todo, y esto ya va para todo el mundo, estás en YouTube y todavía no le has dado ese like, regálanos ese like. Venga, botoncito de like que es gratis. Así que dale un likecito para aquí para que lleguemos a mucha más gente, que este contenido pueda llegar cada vez a más y para que luego digan que es que esta teoría es como la de que el dios del bosque es Chopper, que es que no lo habían escuchado de nadie y que el camarote de Roger no lo dijo. Pues mentira, si nos seguís, si nos dais el like, nos vais a encontrar. Así que, vamos, cañita, darle caña, pues que además hoy vengo con mucho hype y con muchísimas ganas de que esto fluya cada vez más, así que hay que subir el nivel y esto se necesita vuestra ayuda a los tripulantes, así que compartir contenido sobre todo, recordar el like, suscripción, YouTube, campanita de notificaciones para no perderse ningún contenido y sobre todo para cuando os avisemos que estamos en directo aquí, así que a darle cañita. Mira lo que dice Mental Course, de llevar el muro de las teorías y hacer el recuento de las que se cumplen y cuáles no. Buena idea. Pues no estaría mal la idea. Buena idea. O sea... Sí. ¿Qué fumadas hemos soltado y qué fumadas no? ¿No? O sea... Shanks el hijo de Kobe. Bien. Al revés, Kobe el hijo de Shanks, por ejemplo. Sí, mejor dicho, eso es. Sí, exacto. Vale, antes de nada, mi pregunta, ¿qué estará afuera en el mundo de One Piece? Después de la noticia de Vegan Pack, ¿habrá revolución? ¿Estará subiendo el mar? Todavía no. Yo creo que pronto. A ver, ¿que va a subir? Sí. ¿Que no va a subirte lo que tiene que subir? También es cierto. Así que están dejando cositas ahí. Dice por ahí que está descansado hace más. La verdad es que no. La verdad es que no estoy descansado, porque es que ahora las horas. Yo, sinceramente, lo que me ocurre es que vivo ahora mismo en un momento de. No sé qué hora es, o sea, voy a todas. Garp, hermano de Roger, me sueltan por ahí, claro, sí. No de sangre, pero sí que no descartaría, teniendo en cuenta las interacciones que tienen entre ellos, e incluso las que están teniendo en live action, que se consideren hermanos, entre comillas, pero no de sangre. Pues como ese señor de la pantalla y yo, pues más o menos. Ojo, como lo del live action, también otra cosa de lo de Dragon, que por ahí se está especulando, que sí se le está viendo la fruta de Dragon, etcétera. Bueno, también os lo digo una cosa, no os fiéis mucho tampoco de live action por mucho que esté Oda llevándolo. Recordad que el canon siempre es el manga. Centraros en el manga, porque en el live action pueden hacer algo que quizás luego en un futuro sea un error o sea algo raro. Así que, de verdad, todavía no especulemos. Es cierto que nosotros también tenemos la teoría de que sea la fruta Maru, pero vamos a ver cómo... Amaru, ¿cierto? Exacto, vamos a ver cómo va fluyendo todo. O sea que paciencia. Bueno, y teoría, la que intenté hacer la semana pasada, que realmente la marca de Dragon, lo que tenía la bandana primero en el brazo, luego la pierna, no tiene que ver con el ejército revolucionario. Era una cosa que había antes
del ejército revolucionario. Perfecto. Pero bueno, eso luego, si queréis, lo desarrollamos. Pero de momento no voy a tirar teorías ahora. Vale. Pues venga, vamos a comenzar un poquito ya con esto. Bueno, lo primero que vemos es una portada que estamos aquí con Robin, que se ve pedido de portada de señora Fuji. Robin planta unas flores en los huecos hechos por un topo. Muy bien, la cosa va de topos. Es curioso, ¿no? Uno que parece un poquito como un sombrero de paja, aunque sea lo mismo que lleva, ¿no? Y por aquí parece lo de Sabo. Parece también la gafita de... Arrima la imagen si puedes. ¿Eh? Arrima la imagen si puedes, ¿no? Sí. Ahí, de lujo. Parece, ¿no? Bueno, vamos a ver. Ya sabéis también cómo son estas cosas. Yo creo de esta portada tampoco puedo sacar mucho tipo de indirectas ni nada. Me fijé un poquito en este nombre de aquí, de lo de Mogo y todo, pero creo que esto no tiene nada que ver. Pero bueno, cositas que nos va dejando tampoco, pero bueno. Cositas que nos va dejando Oda. Ya estamos directamente en lo que viene siendo el buff. Lo que primero estábamos viendo es, pues bueno, que los guerreros de Elbaf se están echando a la batalla. Sobre todo tenemos aquí al señor Colin, que está con muchísimas ganas de... Colón. Bueno, da igual. Pues según el señor Colón, que quiere ver cómo los guerreros se echan a la batalla. La verdad que es digno hijo de su padre. O sea, es que se nota muchísimo. De Scopper Gavan, y como también están todos estos con el Domi Reversi, algunos guerreros de Elbaf también, y que están dispuestos a la batalla que estamos viendo. Entonces, pues lo que estamos viendo otra vez, el poder que tienen con el Domi Reversi, que es un poder muy fuerte. Lo primero que estábamos hablando anteriormente es que recordemos que a mucha gente no le ha gustado el tema de cómo se puede neutralizar el Domi Reversi, que es como desviviendo al rival, etcétera. Pero una de las cosas que yo decía es que no es tan sencillo como parece. Exacto. Para poder cargarte a uno de estos tienes que emplear muchísima fuerza y muchísimo, o sea, te tienes que emplear mucho. No es un moco de pavo. Así que una de las cosas que más nos ha querido, yo creo, Oda reflejar, sobre todo en este capítulo, es como, hey, cuidadito, que la cosa por aquí, pues tenemos el Domi Reversi, sí, se puede salir de él, pero para salir de él tienes que echarle ganas y tienes que echarle fuerza, ¿eh? Es que es cierto, es lo que dijiste tú, que no se trata solo de que se desviva al personaje, sino que además, lo vemos con Dory Bro, que ellos tengan la voluntad de fallecer por seguir, por liberarse el Domi Reversi. Eso es. Es que es así, es pues, voluntad, al final es voluntad pura. Esto es lo que se trata esto. Por cierto, Krungol, muy buenas tardes. Y sí, porque tienen razón, lo de abrir otra pestañita de Twitch. Por favor, sí, eso es lo que os pedimos. Eso es lo que me gustaría. Si no os importa abrir una pestañita y meteros también, si tenéis cuenta en Twitch, y meteros en Twitch a seguirnos por allí. Nos falta muy poco para cumplir un requisito y es fundamental que lo consigamos. Entonces, para eso necesitamos que os unáis por allí, por esa cuenta. Así que, por favor, me encantaría que nos echéis un cable y que nos sigáis por ambos lados, si no os importa. Así que venga, darle cañita también y pasaros por el lado de Twitch. Bueno, lo que estábamos viendo con el tema este de aquí de Dory, que recibe un ataque bestial, cómo le rompe el escudo. Es una cosa muy curiosa, y es que date cuenta que cuando hubo la batalla de Edged, a Dory Broggy las armas no se les parten contra estos pedazos de titanes. Exactamente, contra los del Gorosei. Exacto, y llega un guerrero de Elbaf. Y fíjate que con el Domi Reversi le mete tal castañazo que le parte el escudo a Dory e incluso le llega a atravesar la mano. Sí, o sea que fue una decir, ¡hola! O sea, yo me quedé pensando también eso y digo, madre de Dios. O sea, esa fuerza que tienen, y aún así, después del castañazo que ha recibido, que siga sonriendo Dory. O sea, digo, la madre que te parió. Eso es. Es buenísimo. Que, por cierto, sí, lo que te dije, se confirma Muñoncito de Broggy. Muñoncito de Broggy. Sí, o sea, se confirma que ya no tiene el brazo. Sí. Porque te acuerdas, te lo comenté hace un par de semanas, digo, ¿seguirá teniendo el brazo después Broggy, después de esto, o lo ha perdido? Y en efecto se ve que hay Muñoncito. Lo ha perdido porque además fue una de las cosas que Gunko hizo, lo primero. Le cascó el brazo y después le hizo el Domi Reversi.
Exactamente. O sea, es que Le vuelve al origen de cómo antes de domirreversizarse o como se pueda decir eso, ¿sabes? Exacto. O sea, que es como que dices, pero vamos a ver. Claro, el Romy Reverse se hizo después de que le hicieran el brazo. Entonces, claro, digo, ¿volverá el brazo a crecer o será diferente? Pero no, al final se fue. Una de las Se cosas fue que y ya también está. me ha gustado mucho ver en este capítulo es pues principalmente a todos estos gigantes con ganas de dar caña, porque por ejemplo es cierto que aquí se le está dando mucho protagonismo y hay que darle mucho protagonismo a Loki, ¿no? Pero no olvidemos que hay otro personaje, no voy a llamarlo principal, pero sí que tiene mucha importancia también en el mundo de Elbaf, que es Harrudin. A ver, creo que ya lo comentamos, si es que Hasudin al final será el que se quede como Rey de Elbaf. como rey de Elbaf. Yo creo O que sea, sí. Y incluso la fuerza que Harrudin tiene también. no, a ver, es que es lo que te digo, o sea, acordémonos, porque muchas veces dices, no, es que Hasudin no es tan fuerte como Loki. Ok, no te digo que no, pero acordémonos de que Endres Rosa con un puño mandó a volar al Menda este de la Ton no Mi. Sí, O sea, ¿cuántas toneladas estaba ese Hasudin levantando solo con el puño? eso Aparte de es. reventarse todos los huesos de las piernas Eso y demás, es. pero bueno, eso es otra cosa. Eso es, O sea, totalmente. flipas, flipas. Por cierto, Asuma Wei está siempre con la esperanza de que Sebe siga vivo, que dice que no se va a bajar del barco, así que ánimo, Asuma Wei. Ánimo. Vamos ya que O sea, tenemos ahí- por aquí un seguidor nuevo. Muchísimas gracias. Twang. Que se llama, que nos ha seguido por, me parece que... sí, por aquí por Twitch. Muchísimas gracias por seguirnos, así que dale cañita también en YouTube si quieres, que también estamos por allí. Así que muchas gracias Eso. por seguirnos. Vale, Vamos a chicha. continuar por aquí. Luego a lo que íbamos. Mundo solar, cerca de Leaf, lado de Chopper. Deténganse. ¿Acaso no recuerdan que nosotros somos una cama así que peleamos juntos? Lo siento, pero no hay forma de que pueda atacarlos. O sea, todavía Exactamente. siguen algunos negándose a hacer algo. Y aquí estaba Chopper con Scopper Gavan diciendo, madre mía, la que se nos va a venir encima. La que se nos va a venir encima Pues sí. como casi no haga nada. Es que tú flipas la que tienes encima con todas esas bestias viniendo. Que dices, pero vamos a ver, yo soy Chopper y aparte el tamaño de mierda que tengo me acojono. Sí, O sea, me acojono. correcto. Así te lo digo, pero es que dices, madre del amor hermoso. Pero si te das cuenta, y a mí lo que me encanta es, Chopper está cagado, pero está nosotros como diciendo, aquí vamos a reventar cabezas, pero ya. O sea, Totalmente. está volviendo y es una cosa que me encanta. Hay gente que odia el de la Tonton, no me igual que cualquiera. Ahí, como te digo, ahí los gigantes están volviendo a tener esa, ¿cómo decirlo? Esa voluntad de luchar por el buff. Y me encanta. Sí, Me claro. encanta. O sea, que estén recuperando esa forma de decir, vamos a reventar a todo el mundo aquí. Aquí no va a quedar nadie vivo que quiera pelear contra los guerreros de Elbaf. Y me encanta. Cierto, Me cierto. encanta. Sí, sí, no, es que es así. Y además, una de las cosas que tanto me gustaba, yo decía, verás cómo al final, aquí cuando estaba leyendo el capítulo, decía, verás cómo al final van a hacer levantar a Scopper Gavan y que se pongan manos a la obra. Y ha estado, de hecho, a punto de hacerlo. Cuando estaba recibiendo el ataque. Bueno, mientras Exacto. estábamos viendo entre los paneles, lo primero de Chopper, que se ve un poco en apuros porque están aquí estos gigantes que queriendo atacarlos y que casi no puede, no se atreve a lastimarlos, no quiere porque son compañeros suyos y todavía como que no ha entendido que tiene que hacerles daño para poder ganarles. Lo que tenemos por aquí es a Brogy también diciendo que me encanta, aprovechando y diciendo, bueno, ya que estás, voy a aprovechar a golpear a algún compañero diciendo, siempre terminas comiéndote la mitad. Metiéndole un golpe a uno con el Domi Reversi. Esto es algo que también me gusta mucho. Y luego Harrudin Sí. por ahí también dándole El un puño. Gungnir, exacto. El Gungnir, que con eso, sin mal no recuerdo, fue con lo que mandó a Zoro. ¿fue? Eso es. ¿A No, Zoro? a Zoro no. No, el Gungnir es lo que utilizó para el de la Tonton no Mi, para Eso. mandarlo para arriba. Eso, perdona. Además, recordemos que el Gungnir es la lanza de Odín.
La de Eso que es. una vez que la lanza nunca falla. Que por Eso cierto, es. si estáis leyendo Record of Ragnarok, ahora mismo está peleando Odín. Así que echadle un ojito. Ya que estáis. Ya que estamos. Ya que estáis, darle Aquí caña con recomendamos eso. de todo. Hombre, por supuesto. Y si no, recordar, jueves recomendaciones también que sacamos en redes. Aunque voy a sacar Exactamente. un par de recomendaciones que tengo ahí atrasadas tuyas, Jan. Una la voy a sacar mañana y luego la próxima la voy a sacar el jueves. La de Manhole ya la sacaste, ¿no? Sí. 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 Es verdad, Sí. que he estado yo. Luego por aquí, Dorri también metiendo uno de esos ataques. El y Ikoku. Ujú. eso es. Y todos metiendo los castañazos. Y una de las cosas que yo decía era, joder, yo quiero ver al señor Zoro. Quiero ver al señor Zoro en acción. Y bueno, y tan ¿Cómo en no? acción, ¿sabes? Haciendo un Santorio Akaoni Okomega. O sea, metiendo un cañazo de estos de los que flipas. Técnica de 3 espadas, ogro rojo, gigante furioso. Y mira cómo la ha dejado. Yo, fíjate, Pero fíjate, sí. No, dime. Es que realmente Aka Oni no significa ogro rojo. Significa demonio rojo. Ajá, Porque recordemos que Onigiri eso es es. el corte demoníaco. Es decir, Oni son los demonios. No Exacto. son ogros en sí. Al menos hasta donde entiendo. Ojo, que a lo mejor me estoy equivocando, pero creo que Oni es demonio. Sí. Y Pero bueno, aprovechando, oye, las traducciones son las traducciones. aprovechando, Yana, todo esto de lo de las traducciones y todo lo que estamos viendo en escena, yo con lo de Zoro, fíjate que llegué a pensar que dije, oye, ¿y si, ¿Ves? Demonio rojo. vale, ya sé que para quitar del Domi Reverse tienes que desvivirlos, pero ¿qué pasa si te puedes pasar a la hora de hacerles que te desviva? Porque yo estaba temiendo por Zoro, porque digo, por ejemplo, en esta imagen, digo, o sea, la ha descuartizado. La ha Sí. descuartizado, digo, igual cuando vuelva a la normalidad no pueden ni tan siquiera hacer como un tipo de regeneración o cualquier cosa. Y estaba temiendo por eso, digo, verás como Zoro al final va a liar la pardísima con alguno, ¿eh? Ahí va, que se me ha pasado. Pues, Se pues me ha ido casi, la ¿eh? olla un poquito, pues lo Sí. he reventado del todo. Si te digo la verdad, de Que verdad. Siendo Zoro tampoco me extrañaría. Por eso, Jan. Dice, Bueno, no un hay duda poquito. de que esos ataques fueron fatales, no te preocupes, esos sujetos no van a morir. ¿No creen que se ven extrañamente emocionados? Sí, pues sí, efectivamente, claro que se ven emocionados. Sí. Pueden estar libres de atacar a sus propios compañeros porque les van a ayudar encima, o sea que fíjate. Exacto. Y ahora vamos Exacto. con la Sí, esta mecha, parte interesante. la buena, lado de Chopper. Casi, huye cuanto antes. Lo siento, pero yo no me atrevo. Y aquí va, de repente, Scopper Gaman a cargar esa magnífica hacha, pero dice Chopper, uy, yo creo que es hora de ponerme un poquito en acción. Fíjate cómo es Oda y cómo nos saca de repente esto. Se transforma en Monster Point. Le mete un castañazo a uno, detente maldito. Duele pero hace cosquillas. Y de repente, de un golpe, ¡pum! Vuelven a la normalidad. Y encima vuelve. Y como he leído en un comentario, vuelven curados. Exacto. Y comienza. No, además- Perdón, y la gente comienza de repente a teorizar. Chopper es el dios Ay. del bosque. ¿Qué chopecha para si eres de camarote de Roger? Joder, qué chopecha te has llevado, ¿no? O sea, cuando ya es algo que llevamos diciendo años. O sea, es que, diga, venga, va. O sea, para empezar, lo primero, lo que estáis comentando en comentarios, lo de que Chopper es igual de grande que un gigante. Sí, o sea, el Monster Point que vimos al principio en Enies Lobby no es este Monster Point. Es más, diría que el Monster Point de Chopper lo ha ido mejorando con el tiempo. Y acordaos una cosa, y es cuando peleó contra Queen. Porque cuando peleó contra Queen, igual no lo vemos igual en el anime, pero en el manga eran prácticamente el mismo tamaño, incluso un poquito más grande. Exacto. Que ese es el tema. No Y hemos otra visto cosa. realmente... Sí. Y otra cosa que quiero apuntar. Por el momento, Chopper todo lo hace con los Monster Point, pero estoy 100% seguro que su fruta va a despertar. Exacto. Y si su Y fruta estaría muy despierta, curioso. cuidadito, cuidadito. Ujú. De hecho, creo, si no recuerdo mal, y esto que me lo corrijan los que estuvieron la semana pasada, yo ya expliqué la teoría de Chopper con lo del dios del bosque, pero antes de ver esto incluso, porque me parecía muy raro que Chopper pudiera hablar con todos los animales. Es decir, podía entender a todo tipo de animales, a cualquier especie, todo lo que fuera. Y eso Eso me es. pareció muy raro porque, vamos a ver, un ejemplo, yo hablo español,
¿vale? Y puedo hablar inglés, no te digo que no, pero eso no quiere decir que sea mi lengua materna y si un inglés me habla, lo entienda, o un alemán, o quien sea. O sea, cada uno tiene su idioma y en el reino animal yo creo que hay idiomas diferentes. ¿Cómo es posible que Chopper los conozca a todos? No, es que es un animal. ¿Y qué? Es un reno, no quiere decir que conozca todos los idiomas animales. Es que eso también era una pista que para mí estaba clara a la hora de ser el dios del bosque. Mucho Luego se ya el está tema de la hablando. medicina y demás. Hay mucha gente que está diciendo con la teoría, sobre todo también de lo de Chopper, era por qué Kurohige fue a la isla de Por Drum la fruta. a por la Exacto. fruta. Claro. De hecho, fíjate, estaba hablando con una seguidora, ¿vale? A los reyes marinos no los oye, pero porque debajo del agua no los puede escuchar. Pero a Sodom y Gomorra, que eran criaturas marinas, sí que podía escucharlas cuando estábamos en Water 7. Ojo. Ujú. O sea, yo no puedo hablar con alguien bajo el agua. Que conste en acta. ¿Qué estaba diciendo antes de eso? que perdió el hilo. Perdonar una cosa, perdona, antes, Sí. mientras vas Sí. recuperando el hilo, porque quiero añadir una cosa más curiosa para que os fijéis Sí. cómo es el maldito Oda en esto. Porque precisamente dice Krungol, mira que lo habéis dicho veces lo del dios del bosque, correcto. Dice, a mí me ha gustado mucho ver a Chopper en acción y más con el live action y su historia. Daos cuenta la coincidencia del manga, sale el manga, le da un hype a Chopper en el manga y precisamente en el live action estamos justamente con la presentación de Chopper Con y Drum. todo. Y la historia suya. O sea, que para que veáis cómo hila Oda todas estas cosas, que es un maldito genio, sinceramente. Y yo creo que no es coincidencias. Yo creo ya que este señor lo hace adrede. Sinceramente, Jan. Yo es lo que más opino. Sí. Es posible, sí. A ver, lo que estáis diciendo con el tema de que no pueda escuchar, eso todavía... O sea, en parte también os voy a dar... te puedo dar la razón en eso, de que no pueda escuchar a los dioses. Pero nadie dice Porque no que está a su quizás nivel. con su fruta despertada o cuando él empieza a darse cuenta de qué tipo de poder tiene, quizás ahí sí que lo pueda encontrar, ¿eh? Claro. También recordar una Imagina- cosa, que yo sepa, Chopper todavía no domina los hakis y todo. Cuando empieza a Y dominar todo esto, Claro. ya, Ahí dale, lo puedes Jan, sacar. No, es lo que dices tú. A Zunisa no lo escucha, ¿pero por qué? Porque Zunisa yo creo que está a otro nivel de conocimiento y de hablar y demás. Es decir, si por ejemplo, es un poco similar, ¿cómo decirlo? Si conocéis lo que es la historia de lo que dicen en Watchmen, es decir, hay seres superiores a nosotros a los cuales no podríamos llegar a entender, ni a conocer, ni nada. Pues yo creo que a Chopper le pasa con Zunisa y con los Reyes Marinos algo similar a esto. Es decir, necesita elevarse un poco más sobre lo que es Chopper en sí, en su conocimiento, para poder Exacto. escuchar a estos dioses. Exacto. ¿Vale? Porque para mí son esos Reyes Marinos, dioses, etcétera, y gente que no tiene un lenguaje propio que Chopper pueda llegar a entender porque no pertenecen al reino animal. Eso Pertenecen más al mundo de lo terrenal y lo humano que Exacto. realmente a lo que es el mundo terrenal. Eso es. Otra cosa que iba a deciros es cuando ha dicho Zeman lo de que Kurohige había ido por la fruta a Dram. Una preguntita, si las frutas, si las Akuma no Mi son creaciones artificiales, solo una pregunta, ¿qué sentido tendría crear una Ito no Mi si no le das algún tipo de poder extra? ¿Qué sentido tiene comerte una fruta siendo, por ejemplo, un ser humano de otro ser humano? No poder nadar y ya está. Joder, para ese par de narices no te vayas al mar nunca. Entonces, a mí me da la sensación de que toda la práctica totalidad de las Ito tienen que tener algo más que solo ser la fruta de humano-humano. Ejemplo, lo de Luffy, evidentemente. Antes de eso, ya vimos la Ito de Sengoku, que era el modelo Buda, y a mí me da la sensación de que, pues eso, que tiene que realmente tener más tipos de frutas divinas. Eso es. Entonces, porque si no, Kurohige no creo que hubiera ido a por esa fruta. Sí. Totalmente, Jan. Entonces, Totalmente. bueno, cositas así. Por eso es lo que uy, te decía, que, joder, para que veáis cómo son las cosas, ¿no? Que después de todo lo que estamos viendo, etcétera, jolín, macho, ahora de repente ese hype de Chopper y tal también me ha gustado. Y es algo muy curioso también de Oda, ¿no? Porque siempre pensamos cada vez que vamos a una isla que es el momento de darle un power-up de alguien tal, y por lo que estamos Usopp. viendo... No, en esta, o sea, sinceramente, ahora mismo en Elbaf no podría poner la mano en el fuego de quién podría ser el power up, porque yo estoy viendo ahora mismo sí que, o sea, ahora sí estoy viendo momentos de cada personaje.
Sí. Sinceramente. Chopper acaba de tener un momento que ya, mira, rompiendo redes, porque estamos con lo de la teoría del dios del bosque. Sí, exacto. Capítulo anterior, Frankie. Con la super cola. Con la super cola y diciendo, pues, otra de las cosas que también se ha dicho mucho aquí. Que Frankie va a terminar siendo el mejor de El los serafín serafines, de o sea, todos. efectivamente, el serafín definitivo. Para que nos Exacto. hagamos una idea. El dios serafín. Sí, sí, totalmente, porque va a estar de la mano con Vegapunk. Entre los dos va. Su cuerpo lo va a hacer, pero experto en todo. Que me Experto en parece muy todo. curioso, claro, me parece muy curioso que precisamente los serafines, siendo la figura religiosa que son en la cultura cristiana, sean precisamente aquellos que defienden a los dragones celestiales. Está interesante. Más datos. Capítulo también que se vio a Nami, que se la vio también Con con, Zeus. con Zeus dando un aspecto fuerte. Anteriormente Exacto. que estuvimos viendo una sacada de Knuckles, aunque no lo tiene porque está desvivido, de Brook. De Brook. Sí, exacto. También, volviendo otra vez al capítulo anterior, Sanji, También Jinbe. así con sus cositas. Jinbe, también dando cañita. O sea que Eso es. Oda está un poco colocando los Mugiwaras, yo creo, al nivel y a la crítica que tanto dimos al comienzo. Lo dicen ahí, los poderes que empiezan a tener ellos. Ya. Por eso te digo. Entonces, son cosas que se van notando poco a poco. Y ojo, ya sé que a muchos nos ha gustado, pero a mí sí. El tema de Usopp, le habéis visto valiente, joder. Y no solo no contra cualquiera, ¿eh? Sí, o sea, que se ha enfrentado que cara a cara, aunque Chopper no, aunque Usopp no lo sepa, a Imu. Sí. O sea, que es que no se lo ha dicho a cualquiera. Daros cuenta que ya la ha liado dos veces Usopp en ese aspecto. La primera, en Water 7 quemando la bandera a la Marina, declarándole lo que viene siendo la guerra a la Marina. Y ahora en la segunda ocasión que vemos otra vez, es haciéndoselo, pero en esto, precisamente, haciéndoselo al propio Mu. O sea que, cuidadito Exacto. con Usopp. Cuidadito con Usopp. Por eso digo de que el arco del buff en general va dando unos pequeños toques y pinceladas a cada uno de los personajes y los va colocando, yo diría, cada uno en su sitio, sinceramente. Por cierto, Eduardo, muy buenas por aquí. Es lo que vemos siempre de Oda colocando las piezas en el tablero. Eso es. Dice Tuan que Usopp solo sirve para que Luffy se cabre. A ver, pues sí. Sí, es verdad. Sí, sí. Usopp despertará a Haki. Usopp no se despertará ni a sí mismo. Sinceramente. A ver, Usopp realmente tiene haki de observación, es cierto. Eso es. ¿Vale? Pero mucho lo tiene que subir. Eso es. Mucho. Eso es. Esta imagen de Klingon. Saliendo un poquito también de la rutina de esto de que estamos viendo, de lo de Chopper, de esta famosa teoría que ha salido nueva, ¿no? De que Chopper, el dios del bosque, y estas cosas de que puede curar. Fíjate, cuidadito, porque ya no simplemente para el Domi Reversi basta con Eyan, no basta simplemente con... Me parece también muy bien que se lo hayan dado a Chopper porque supuestamente él es el médico. Claro, pero además fíjate lo que dice, duele pero hace cosquillas. Es decir, no es por nada, pero ¿alguna vez te han puesto una anestesia? Sí, hijo, Porque sí. local, pues es que al principio duele el pinchacito, pero luego se te queda todo dormido. O sea. No, te quedas dormido, que es distinto. No, la zona en la que te lo pongan. Sí. Digo local, no general. Si Totalmente. general ni te enteras. Totalmente. A eso me refiero, que creo que esto lo comentamos ya fuera del micrófono, y es que Chopper al final lo que va a acabar consiguiendo es lo que se llama la panacea. Es decir, fuera de lo que es Final Fantasy, ¿vale? La panacea realmente es el remedio para todo, un remedio universal. Entonces, a mí me da la sensación de que Chopper al final acabará consiguiendo esta panacea. Hombre, es que ya... Incluso puede que sea el mismo. Si contamos con que Chopper podría ser el dios del bosque, supuestamente Exacto. todas las medicinas y todo que vienen de, vamos a decirlo así... De las plantas. ¿no? Exacto, que vienen de las plantas, entonces podría tener todos los recursos. O sea, sería algo muy lógico. Exactamente. Muy y lógico. No es por nada, pero ¿no vimos ya algo parecido a remedios de árboles y plantas en la saga de Skypiea con Norland? Eso es. Es que es Oda, tío. Eso es Oda y eso es. cómo lo lía todo es una locura.
Una puñetera locura. Fíjate si es una puñetera locura, que si te das cuenta aquí en esta imagen, las otras viñetas que tenemos es a un Killing Gun que le tienen Sí. algo que me ha molado muchísimo, ¿sabes? Dicen, y es que además lo voy a leer porque está, los maldigo, bastardos. ¿Acaso no tienen idea de la clase de infierno que les espera a los insectos como ustedes cuando se atreven a desafiar a un dios? Y aquí vienen lo bueno. Lo primero, suéltame, maldito Gyojin. ¿No ves que me provocas repulsión? Me encanta ya Jinbe diciendo, ladras mucho para ser alguien de tu posición. Si metemos las partes en unas cajas o algo así, no se volverán a unir, ¿verdad? Esto es lo que está diciendo Frankie. Y por ahí, por otro lado, les agradezco mucho a todos. Que eso era Zeus, ¿no? Que lo estaba diciendo. Sí. Aparentemente hay una forma para que podamos acabar con ellos. ¿Eso quién lo está diciendo? ¿Nami? ¿O lo está diciendo el propio Zeus? Diría que lo está diciendo Nami, pero no estoy seguro. Luego Sanji, y pensar que eres parte de los caballeros que protege la tierra sagrada, eso me mola como... Bueno, es dando del toque y dice, creo que no hay forma de negar que simplemente... Creo que, dice Frankie, creo que no hay forma de negar que simplemente nos hemos vuelto muy poderosos, Sanji. Después de todo, Luffy es un yonko. Bien, buen toque de Oda ahí, que me ha gustado eso, y dice, supongo que tienes razón, aunque todavía no puedo creer que el Elbaf estuvo metido en un grave problema por escoria como esta. Y dice, no nos subestimen, malditos insectos. Cierto, todavía queda uno que sigue libre. Será mejor que no bajemos nuestra guardia. A ver, es cierto, yo era lo que decía. Creo que vamos a ver ese tipo de José Alcaide de Arias, perdona, que dice, hola, muy buenas, bienvenido por aquí. Que lo que está diciendo, eso sí que es cierto, y eso es algo que también lo estoy diciendo yo, que es muy típico de los shonen. Es decir, tenemos ahora mismo el subidón de que estamos viendo a todos los Mugiwaras arriba, que están remontando, que están todos los de Elbaf, que parece que están todo, y cuidadito, que yo creo que para los próximos capítulos se vienen cositas porque Gunko está por allí, y yo creo y sigo defendiendo que van a aparecer más caballeros celestiales en la ayuda y que la cosa va a ir un poquito... Va a cambiar. Se esperan duelos grandes. Tienen que cambiar las tornas en algún momento porque tienen que llevarse la hostia. Sí. Es decir, os estáis confiando mucho. Esto es más complicado de lo que pensáis. Hay enemigos jodidos. Entonces, no vayáis de sobreos que todavía la pegáis, pero bien gorda. Sí. Lo que pasa es que, claro, también te digo, luego ves el dragón ese, ves que ese pedazo de dragón está de tu lado y dices, pues si es que me puedo venir arriba. Y fíjate, ya no es que vea ese dragón, es que veo a Luffy, tío, con el Gear 5. Es que estamos siempre con Loki, y ahora os vais a dar cuenta de otro detalle de los que he dicho. Es que Luffy, o sea, en realidad, estamos hablando mucho de la inmortalidad, Jan. Pero es que Luffy, precisamente yo lo estoy viendo inmortal. Que tiene ese poder aunque él no lo sepa. ¿Que podría realmente ser inmortal igual que el resto de los caballeros celestiales? Sí. Pero él no lo sabe, el poder que tiene con esa fruta. A ver, lo veo complicado, pero tampoco lo veo imposible, ojo. Y que llegase a reversizar, entre comillas, al resto de la gente, sería un puntazo, ¿qué quieres que te diga? Ahora vamos a ir, ¿por qué lo digo? Vamos a leer un poquito los comentarios ya, que ya hemos dado un poquito de caña con esto del manga, vamos a adelantar y venga. Vamos a quedarnos por aquí. Mira, Eduardo estaba diciendo buenas tardes, siento llegar tarde, tranquilo Eduardo, por cierto, no llegas tarde, eso es como... Llegas cuando puedes. Exacto. O cuando te lo propones. Gandalf. Eso es, Gandalf, así que ni te preocupes y bienvenido por aquí, aunque te lo hemos dicho antes, pero bueno, que lo sepas. A ver, por aquí no puedo ir, quizá... No pueda oír, quizás sea por el haki, eso estaba diciendo el tema Cross antes de lo de Chopper. Asumbawe, Chopper, si domina haki nos vamos al año 2040 para ver el final de One Piece. Pues probablemente llegaremos a esa fecha. ¿Y cuál es el problema? Claro. O sea, yo sí voy a ser padre dentro de poco, sí, es raro. A mí me encantará coger a mi hijo y decirle, mira hijo, esto es lo que veía tu padre cuando tenía incluso tu edad ahora mismo. O sea, bueno, me encantaría. Es que eso sabes que sí o sí lo vas a hacer. Sí, pero quiero decir, si One Piece dura 13 años más, yo contento de ello. Hombre. Porque creo que lo empecé con 13 años, de hecho.
Sí, 13 o 14 años tenía. O sea, y han pasado años. Han pasado años. Y lo veía en castellano. Sí. En Telecinco creo que era, imagínate. Vamos, Ojo al dato también lo que imagínate. dice Cross, que dice, recordar que cuando caía Chopper y Gavan, Luffy supo cómo estaba cayendo Chopper. Ujú. También por el tema de dominar el haki, por eso es. por eso vamos a ver qué es el tema de Chopper. Krungol, ¿cuándo pensáis que será el reencuentro entre la Boom y Brook? ¿Antes o después del One Piece? ¿Será en Montaña Reverse o aparecerá Crocus con la Boom en la guerra final? Crocus con la Boom en la guerra final. Ya sabéis que eso lo estoy diciendo siempre. Sí. Vamos a Y tener sin embargo, un... yo creo que se va a tener que caer antes la Red Line para que haya este reencuentro. Vamos a tener un Vengadores reunidos en la guerra final. Sí, sinceramente. Y yo creo que es algo... Fíjate, quizás dentro de la Boom, igual no, pero que aparezca el Oro Jackson con los antiguos tripulantes que sigan todavía vivos de la Pues tripulación de Roger e inclusive, fíjate lo que te digo, y me voy a tirar ya un triplazo del copón, con todos los que han quedado de la tripulación de Shirohige juntos en un Oro Jackson en combate. Yo lo veo. Una preguntita, ahora que dices lo de ¿qué fue de Diamond Jones? Porque hasta ahora hemos visto a Marco y A tal, Marco. pero no hemos visto a ningún otro tripulante. Por eso te digo, yo creo que se fueron cada Shirohige. uno. Creo que Claro, desertaron. o sea, Vista, Diamond Jones, es decir, esta gente, al final, sí que es cierto que sufrieron bajas, pero, por ejemplo, a Diamond Jones lo congeló Aokiji, pero es que nunca se volvió a ver. Irán, porque además piensa una cosa, Jan. Si Luffy estuvo en esa guerra y los estuvo ayudando, ¿cómo ellos no lo van a hacer? Claro, entiendo que sí. Y además, Aunque, la ayuda de Luffy fue más bien poca, pero bueno. si en el Oro Jackson no aparece la tripulación de Shirohige, aparecerá con el Moby Dick si el Moby Dick sigue vivo. Sigue bien, porque creo que lo destrozaron, ¿no? Sufrió mucho daño en Marineford. No sé yo hasta qué punto el Moby Dick podría volver a... Pero yo sinceramente lo veo, ¿eh? Yo veo a la tripulación de lo que viene siendo el antiguo rey de los piratas, vamos a llamarlo así, como el rey de los piratas de Rogers. Yo sigo viendo a un Raelig, a un Scopper Gavan, por ahí y algunos más que hayan quedado de Roger, incluido hasta el propio Crocus o lo que sea. Yo lo veo y con la Boom al lado, sinceramente. Sí. Y entonces Bruce que se lo encuentre y diga ahí la Boom, ¿sabes? Lo que no me... Ahora que dices lo de Brook y la Boom, la gente está criticando que Brook ha salido demasiado pronto en el live action y que además el tono de piel no sé qué les gusta. Pero una preguntita, una pregunta muy simple. ¿Alguna vez habéis visto en vuestra vida a alguien que tenga el pelo afro natural y que no sea de piel así como oscurita? Pregunto, no sé. O sea, un poquito de tontuna la gente sí que tiene, diciendo esas payasadas. Sí. Y sí, Edgar Zangu, la gente es tonta. ¿Lo está diciendo en TikTok? Sí, la gente es tonta y le gusta quejarse por quejarse. Es cierto. Sí, cierto. ¿Es que, a ver, es cierto, no vamos a decir estas cosas así un poco, pero Gracias, Edgar. en Japón, pues no les gusta mucho. No, vamos a decirlo así, no quiero tampoco tirarme un triplazo. Pero ellos sí que son muy de piel blanca, de poner mucho piel blanca. Pero es cierto que si te pones a los escenarios, sí, pero... a los escenarios lo que más representa a Brook es precisamente el de live action. Igual que, por ejemplo, quien más podría representar a Vivi en Arabasta es a este personaje que han metido, ¿sabes? Exacto. O sea, vamos a ver, ¿en qué cabeza cabe que una princesa de un reino egipcio, porque es Egipto, Alabasta es Egipto, tenga la piel albina? O sea, no tiene sentido. Si es que, vamos a ver, ¿qué va a hacer? ¿Quemarse todo el día? ¿Va a estar todo el día como la cerdita Peggy de Rosita? No me jodas. O sea, que no tiene sentido. Dice Shumawe que sí, que el que no se corta el pelo hasta que el Manchester no gane 5 partidos seguidos. Sí. Pero eso no es afro... Eso es... Me voy a callar. En Japón... Me voy a callar lo que iba a decir. Sí, a ver, Asumagüe, no es que sean así, yo no lo quiero llamar de esa manera, ¿no? Pero es cierto que a ellos son más de blanquecinos, vamos a decirlo. Es decir, no quiero... son bastante... No son zorísticos, ¿vale? No son como Zoro, que solo le pega a la gente de un tono distinto al de su piel. Pero lo que quiero decir es que es cierto que en Japón están... ¿Cómo decirlo? Es mucho más... Una sociedad mucho más... antrocentrista,
¿vale? Se centra mucho más en lo que ellos conocen y ellos tienen, que son gente, pues, de una piel más blanca. Ya está, o sea, es lo que tienen. No, y también es cierto, y es verdad que gente como Oda, que está entradita en años, no están, digamos, no tiene una mentalidad tan globalizada como la podemos tener Totalmente. gente más joven. Entonces, claro, por eso es cierto que no es habitual ver esa... No puedo decirlo sin miedo, Eduardo, porque si no nos banean el like, ya sabes. Exacto, por ¿vale? eso no estamos hablando tanto, de verdad. No nos queremos meter en tantas cosas de estas, pero sí. Esconde el... ¿Que esconda el qué? Yo. ¿Se lo está diciendo a Cema o conmigo? Ah, Pues es que es al revés. Esto es lo que queremos decir. O sea, mira, pues patrocinadores, aquí estamos. Si queréis que os patrocine y que os dé mucha promoción de esta, pues aquí tenéis a uno que, sí, que ya siempre... sabéis la coña esa de... Y ahora vamos con un mensaje de nuestros patrocinadores. Eso es. Bien, vale, seguimos. Continuamos. Sí, A ver, sí, efectivamente, no es generalizar. Lo que sí que os digo es una cosa. Esto no es el mundo de Tolkien, donde... Hijo puta. Perdón, es que he leído el comentario de Eduardo. ¡Qué canalla! Que, pues no lo voy a hacer. Lo daré promoción. Lo mismo digo, cuando los patrocinadores quieran y se fijen en nosotros, entonces ahí daré toda la promoción del mundo, porque sí, sería una promoción cojonuda para ellos, sinceramente. Pues sí, la verdad, porque ese pelo, tío... Vamos a ver, que me está gustando porque me estáis tocando un poquito los cojones de buena manera y eso me gusta porque me está diciendo que cómo van esos likes y me gusta, así que... Es verdad. Vamos a estaría mirar. mal. Por cierto, una cosa que me En gustaría... TikTok que sepáis que nos están dando bastantes likes, así que Es lo que me hacedlo gusta. vosotros también. Una cosa que sí que me gustaría deciros para todos vosotros, y esto es de cara a lo que pasó en el anterior directo donde estaba solo Jan ahí bien bravo, y esto va para Jan y esto va para todos vosotros. No soy ningún capi, aquí el capi somos los dos, y cállate Jan porque lo voy a explicar. Si sobre todo nos dedicamos lo que viene siendo al mundo de One Piece y sobre todo adoramos mucho a la tripulación de los Mugiwaras, sabéis que Luffy jamás sería el rey de los piratas si no fuese por sus nakamas que tiene al lado. Jamás, por mucha Gear 5 que tenga, no lo sería. Por lo tanto, yo no puedo ser capitán si no tuviese de lado a Jan y si no estuviese a vosotros como tripulantes navegando por aquí. Dios mío, Y esto, macho, vamos a ver, y una esto pregunta, no es ¿vale? así, así que a ver, dale caña. Vamos a ver. ¿Fernando Alonso gana carreras por el coche o las gana por el mismo? Que la haga, pues por ambos, por coche y por mismo. Y hombre, no te jode. Pero si a Fernando Alonso le das un coche que no es el de Fernando Alonso, no hace una puta mierda, ¿vale? Igual que si pones a otro tío a conducir el coche, Fernando Alonso no va a hacer una puta mierda. Pues esto es lo mismo, tú eres el que conduces y te callas. Ya Nos hemos está. metido. Tú eres el que conduces y te callas. A ver. Sí, Por cierto, ¿ves? muy bien, Ahí, me ha gustado que eso. me calle, bien. Me ha gustado eso. 13 personas que estamos en YouTube y solo estoy viendo ahora mismo 9 likes. Así que Eso es. la maldición de Likecito. Imus va a caer encima como no le deis un like a todos aquellos que estáis viendo por aquí esto, la imagen, y que nadie le dé al botoncito al like. Así que venga, que llueva los likes, que me gustaría que llegásemos a muchísimas más personas. Y meteros pestañita de Twitch, por favor, abrir pestañita, Eso es. colgar Twitch y dejarnos si queréis en la otra punta del mundo. Pero por favor, seguirnos también por Twitch, muy importante. Así que por favor, darle ese likecito por ahí. Si hay alguien que no está suscrito al canal, estás tardando, suscríbete al mejor canal del mundo del manga de One Piece, que es el Camarote de Roger. Así que, pim, cañita y dale. Eso es. Vente con nosotros. Toma like, Reversi, así me gusta, Marpuyol. Sí, Ahí. que, Ole. sí señor, sí Así señor. es como tiene que Lo que ser. Según llegues, me el gusta. like. De puta Eso madre. eso es. Y la suscripción que no falte, así que venga, cañita con esa suscripción. Ahí está. Eso es. No voy a pedir las donaciones, pero que sepáis que tenemos abierto lo de las donaciones, que lo sepáis. Sí, bueno, ya. Eso es, dice, no podemos ir a la gala pirata con 9 likes. Pues claro que no, así que venga, darle cañita, hay que Eso volar. es. Y tenemos además que hacer competencia con todos estos creadores que tienen miles y miles y miles de seguidores y que no se acuerdan de nosotros. Ahí os lo dejo. Exactamente. Y que además están diciendo que la teoría del dios del bosque es suya. Mentira. Sí, los cojones. Dice, yo Lo veo que 11 te digo, likes, ya. claro, porque ahora es el momento de dar los likes. Así que venga, Exactamente. likecito por ahí. Vamos a continuar un poquito también con... yo me voy directo al manga y ahora nos vamos Pues ya mira. con todo, pues eso, a darle cañeta con todo. Bueno, lo que estábamos Ay. viendo por ahí, que de repente aparece Ancalagon, ¿no? Que es Loki. Por aquí con nuestro queridísimo Luffy. Y luego, pues eso, diciendo que Jinbe se está impresionando porque
no ha visto un tamaño así como no fuese un rey del mar. Sanji sorprendió y dice, si está viniendo contigo, eso quiere decir que es Loki, ¿verdad? Entonces se hicieron amigos, qué cool. Eso me ha parecido de Frankie un poco curioso. Pero ojo, espera que te corte, porque antes estaban diciendo, y creo que lo ha dicho Eduardo, que no ve, Eduardo Sumawa ha dicho que no ve a Loki como aliado, porque Loki es muy alma libre. Y ojo que también vamos ya, que tenemos Marc Puyol por aquí, una suscripción. Yeah. Muchísimas gracias, Marc. Muchas gracias, Marc. Muchas gracias, Marc, por esa aquí suscripción. tenemos todas las suscripciones, pero así, ¿eh? Sí. O sea, esto es lo que mola. Eso es lo que más Dice me que en gusta. Spotify, ¿cuántas reproducciones tenéis? Pues no lo sé. Pero pues sí que es cierto que últimamente estamos subiendo bastante. Que por cierto, no he conseguido subir el directo de Spotify de la semana pasada, pero porque. En total, en total tenemos 10.616 reproducciones. Hostia, no está nada mal, ¿eh? No, está muy bien. Incluso tenemos más. Nos escucha más gente, he de decirlo. Nos escucha más gente en Spotify que en YouTube. Así que, vamos, señores, a subir, sobre todo el tema de YouTube, porque recordar una cosa, si esto va mejorando, mejoraremos los directos, saldremos muchas más veces y haremos muchísimo más. Así que eso es gracias a vosotros y que queremos crecer, de verdad os lo digo. Tenemos mejoras pendientes. Lo del tema de las donaciones antes lo he explicado. Si hay gente que nos quiere donar, que sepáis que eso de momento se va a invertir lógicamente para hacer mejoras del canal. Y una de las que tenemos pendiente es de un poquito de mejora de overlays, de presentación y tal, que lo tenemos pronto por hacer. Así que por eso simplemente os queremos como medio justificar un poco el tema de por qué cuando os pedimos el tema de donaciones, que no es para... Exacto. No vivimos de esto, por desgracia, así que para que lo sepáis. ¿Donar órganos se puede? Pues de momento yo me encuentro bien, a lo mejor toco madera y necesito uno mañana y ya yo lo pido, así que... A ver, el tema de donación de órganos, lo malo que tiene es que tienes que meterte en el tema del mercado negro, en la Deep Web, y tenemos que descargar el navegador Tor, entonces es más complicado, la navegación es más complicadita y tal, y luego también es el tema de que tienes que conservarlos, y no tenemos los medios para ello, los congeladores que tenemos no son lo bastante grandes. Si apoyáis un poquito más, podremos comprar congeladores grandes que servirán para poder guardar vuestros órganos y traficar con ellos como Dios manda. Eso es, sí. Cuidadito. Joder, ¿cómo se me pira la olla? Sí, Jan, porque acuérdate que hay cosas que censuran. Exactamente, sí. ¿Vale? Bueno, pues eso, Loki por aquí diciendo, viene la charla grande de Nami, ¿cómo no? O sea, que se la pela y dice, ustedes son unos completos idiotas, ¿verdad? Al final terminaste haciéndote amigo con otro sujeto raro. No me malentiendan, estoy feliz de que estemos acabando con todos los monstruos, pero... los ataques que salieron de su hocico solo están expandiendo los incendios, lo entienden, ¿verdad? Al final, ¿qué caso tiene acabar con los enemigos y al hacerlo también destruiremos Elbaf? Es hora de que piensen antes de actuar. Me encanta la imagen esta que vemos aquí del Ratatox este famoso con Luffy como diciendo, ay Dios mío, la que nos está cayendo. Sí. Y luego por el otro lado, ya viste, Loki, me regañaron por tu culpa. Y aquí es a donde voy lo que te digo, lo de la inmortalidad. Porque esto yo creo que no es un rayo, Jan. O sea, es un rayo, pero no es un rayo. Un rayo eléctrico. Y solo exterminaba a los que se atrevieron a dañar Elbaf. ¿Por qué tengo que escuchar las quejas estúpidas de tus nakamas? Y le mete el castañazo a Luffy. Y dice, ¿qué fue eso, Trueno? ¿Por qué no te ha hecho nada? Si hubiera funcionado te habría dado una paliza. Ajá. Y es lo que te digo, por eso te decía que es que Luffy, tío, tiene algo, hazme caso. A ver, lo que hemos hablado también por el Discord, del tema de que a Luffy, lo de que le afecte o no le afecte los ataques, es algo que es relativo, ¿vale? Porque sí, ¿es de goma o no es de goma? Si no es la fruta de la goma, ¿por qué lo eléctrico no le afecta? Ahí puedes tener tu razón en el sentido de que Luffy sí que pueda llegar a ser un dios como tal, aunque no lo entendamos de esa manera. O sea, pero que tengan inmortalidad no, sino que los ataques le afecten como a un dibujo animado, es decir, que le resbale todo. Sí, correcto. Y, por ejemplo, lo que dicen por aquí, por algo Nami es la vicecapitana a la hora de echarles la bronca.
Y Hombre, es verdad, o sea, no lo Edgar lo está dudes. diciendo, o sea, es que es Nami, ya está, es lo que dicen por ahí también, el haki del mal humor. Y es Totalmente. que tiene toda la razón del mundo y me encanta que así sea. Es que me encanta. Sí, es que... Y que vamos a ver, Jan, es que Nami es quien pone el orden, sinceramente, aquí. Pero ves, Y la, y son la, son y la cosas inteligencia. que me gustan porque Loki como cabreado, diciendo lo del tema de a tus nakamas, como diciendo, cuidadito que tú también vas a ser un nakama mío, no sé por qué. Exacto, exacto. Que estas Es que cosas es una también maravilla. me suenan un poquito. Me suenan un poquito, porque con Frankie acordaros Mm. como conocimos a Frankie en su momento. Frankie empezó con un combate Exacto. contra Luffy. Claro, a ver, pero también te digo, eso es muy típico de pues, los mangas y los animes. E incluso, ¿qué te digo yo? Hasta de algunas películas americanas de que las mejores amistades son aquellas en las cuales se han estado partiendo la cara antes Eso es. de luego ser los mejores amigos del mundo. Mira Goku y Vegeta. Eso es. Y sí, Asumagüe, mal humor, pero nos las llevaremos todos a casa, es verdad. Sí. Pero Totalmente. para ser nosotros nuestros siervos de ella, ¿eh? O sea, no te creas tú Hombre. que... O sea, vamos a ser sinceros. Que aquí mucho de... ¡Wow! Mucho lo que tú quieras, pero... Mira, por Una- cierto, lo que nos decía Mar Puyol, que no escapemos este comentario, dice, acabo de llegar al directo hoy, pero estoy a fuego con vosotros en iVoox, desde el camión. Muchísimas gracias, de verdad, Mar Puyol. Nos alegramos Mar, muchas muchísimo, gracias. además, que mira, si estás trabajando y te servimos de ayuda para que Eso el es. tiempo sea más ameno, nos alegramos mucho, de verdad, y gracias Sí, por la esa verdad es que, oye, se suscripción, agradece. por esa suscripción que nos has dado y nada, bienvenido por aquí a estos directos. Siempre que tú puedas, aquí nos encontrarás los domingos, sobre todo, dando directos. Y luego ya, si mejoramos un poco y podemos subir un poquito más, continuaremos haciendo más directos a más días y mejorando mucho. Exactamente. Ya sabes que gracias a vosotros, los que estáis llegando, que realmente esto está creciendo gracias a todo lo que hacéis vosotros. Eso O es. sea, y de verdad es impresionante. Ese cariño, ese pellizquito en el corazón que quieras que no se nota y mola. Eso es. A ver, vamos a ver. Leyendo un poquito de comentarios. Sí. Dale por ahí, chicha. Ti. Vamos a ver. A ver. Mientras estoy... Anunnaki estaba preguntando si iba a volver Enel. Sí. Yo creo que sí, que Enel va a aparecer. Tarde o De hecho, temprano, Enel pero aparecerá. Enel ya está abajo. Y esto creo que lo comentamos, una teoría que Enel es lo que está dando energía ahora mismo a ese arma con el que Imu reventó Lulusia. ¿Tú crees? Yo creo que eso es de la Mother Flame de Vegapunk. No, Jan. fíjate por qué creo que es, ¿vale? O sea, me Fíjate refiero, por qué lo cuando digo. hablo de Mother Flame, de lo que vimos, ¿sabes? De... Sí. De eso que se robó. Pero, ¿por qué te digo esto? Y esto creo que ya lo hemos realizado anteriormente en nuestro canal. ¿Qué sucedió cuando atravesaron la isla Gyojin los Mugiwaras? Ujú. Que apareció una imagen de Urouge, ¿vale? Ujú. Llegando a la isla del Rayo, Sí, ¿vale? Que era una isla que estaba totalmente llena de rayos y demás. eso ¿Vale? es. Pero ¿qué sucede? Ya no solo es eso, es además el hecho de que durante esa, ¿cómo decirlo? Durante estos 2 años que Enel ha estado arriba, que hemos visto en la ministeria Enel, que estuvo Enel viendo un poco lo que había, y dio vida a los androides estos, a los robotitos, Ujú. ¿vale? No se ha sabido nada más, pero es que han pasado 2 años. Eso es. Entonces, a mí me da la sensación de que lo que sucede es que Enel ha sido capturado por Imu, ojo, y lo está utilizando para alimentar no sé si es realmente Urano, ¿vale? O realmente es otro tipo de arma ancestral, ¿vale? Pero como te digo, está utilizando a Enel para disparar estos rayos, pero, ojo, la energía de Enel es limitada. Enel dispara estos rayos, activa la máquina, pero luego después acaba agotado y tiene que recuperarse. Por eso no pueden lanzar todos los rayos que quieren. O sea, por eso están diciendo que la máquina necesita recargarse. Podría ser. Que me pase... Podría ser. No, lo siento, ya me lo he acabado, Eduardo. O sea, ya me he acabado yo antes de empezar.
Asuma Wei también. ¿Creéis que esto es solo agua? Asuma Wei también nos estaba diciendo, yo creo que Lily le dará algún combustible a Nami para que el clima ataque y al alimentar a Zeus, pegará un power-up importante. Pues probablemente también le pueda ayudar mucho Vegapunk en ese aspecto. O sea, sí, y yo creo que hasta el propio Zeus puede que tenga como algo más. O sea, como algún poder más. No sé por qué me da. Sí, a ver, lo de Zeus, yo creo que tienen que... A ver, todos tienen que tener su power up, es cierto. Pero que tenga sentido, es lo que me gustaría a mí. Oye, y otra cosa que a mí me gustaría... que den like. No, sí, aparte de eso, un poco de recuerdos con lo de los temas de Nakamas y tal. Que el otro día fue curioso porque volví a ver el primer capítulo de One Piece del anime. ¿Tú recuerdas la escena que aparece en el bote Luffy y que le dice, de repente aparece un pájaro y le dice, ¿tú quieres ser mi Nakama? Y no sé por qué le estoy dando vueltas a eso. Porque dice, me faltan 10 Nakamas y tú quieres ser también otro. Y estaba diciendo yo, ¿y si eso fue una indirecta de lo que viene siendo ahora en el futuro con el famoso búho? ¿Con el búho o con Morgans? Con Morgans no, con el búho más bien. Ya sé que era un pájaro como de Morgans, ¿no? De estos que traen los periódicos. Pero no sé por qué vi eso y me recordó que dije, oye, ¿y si eso se puede hilar un poquito con este presente ahora y en un futuro puede que sea que claro, que el famoso búho también? A ver, guay. Lo que pasa es que... Y volvemos sí, la gaviota, Eduardo. Eso. El búho como tal de Elbaf puede encoger y agrandar material orgánico e inorgánico o solo material inorgánico como libros y demás. Es decir, creo, material inerte. De momento solo estamos con el tema de los libros, pero no lo sé. Claro, que es película de One Piece, ¿vale? Que no recuerdo ahora el título, pero había un tío que tenía la fruta Moa Moa, ¿vale? Que hacía los objetos más grandes y más pequeños. Creo que era la de Barney World, ¿qué? Lee a Sumba Abuelo que dice, es que en realidad le tengo aquí a mi lado a Jan. Sí, si yo hago ser mío, ¡pamba! Le pego una leche. Lo que pasa es que tenemos espacios separados en mi habitación, no te jode. O sea, a ver, que nosotros no fumamos ninguna cosa rara ni pensamos volver a hacerlo. Lo hemos dicho un montón de veces. Esa tos no ayuda, macho. No, hombre, esa tos verdad. no ayuda. Que no, coño, por favor. La madre que te parió. O sea, vale, yo estoy intentando que parezcamos gente sana y me vienes ahora con la tos esa de fumador. Siempre sanos. Venga, vamos. Mentira. Falta el muro de las teorías y el muro de las predicciones, decía Anunnaki. Anunnaki, por cierto, ya habíamos contestado esa pregunta, cuando dice, me pregunto qué estará pasando afuera en el mundo después del discurso de Vegapunk. ¿Estará subiendo el mar? ¿Habrá revolución? Claro, revolución 100%. Subiendo el mar, lo que vimos de Lulu. Suba todavía no. Eso es. Eso. Pero también te digo una cosa, dicen que sube el mar 1,5 metros, ¿vale? Que parece una tontería, pero que suba de repente el nivel freático del mar de 1,5 metros no es tontuna, ojo. Eso es. Que eso, en según qué lugares, puede ser catastrófico. Imagínate si hay represas o demás y todas hacen puñetas. Asumagüe dice, también le pidió al árbol de Whole Cake que se uniese a ellos. ¿Será que Luffy sabía que Chopper era el dios del bosque? Y luego los que nos echamos aquí los caliqueños somos nosotros. Sí, no vosotros que estáis, ¿sabes? Fuera de cámaras, cabrones. Os debéis de estar poniendo pero hasta el culo. Como el brazo Hulk. Totalmente. Como el brazo de Hulk, diría yo, que se está metiendo. Totalmente. Oye, aquí cada cual es libre de, tomar sustancias las que quiera. Eso es. Y a unos cuantos zombies de Thriller Bag, claro, sí. Y esa era, pues es una referencia para Brook. Correcto. Correcto. A ver, también te digo, lo de Luffy es algo con Brook que cualquiera de nosotros hubiéramos hecho. Sí. Es decir, se asusta toda la tripulación. ¡Ay, es un zombie! ¡Nos quiere quitar el arma! Y Luffy lo único que pregunta es, ¿cagas? O sea, sí. Me encanta. Bien. Es Luffy 100%. Totalmente. O sea, 100%. Y ahora hablando de Luffy, precisamente de Brook, con lo del tema de Thriller Bark, vamos aquí con este panel que estamos viendo aquí de Brook, donde está diciendo Usopp Sam, y dice, por favor, huye de aquí. Yo vine hasta aquí guiado por mis propios sentimientos. Esta persona es muy peligrosa. Eso diciéndolo. Y el pobre Usopp que se le ve que está lastimado
Dice, ¿qué clase de...? Es que, de verdad, yo lo siento mucho. Podréis tener todo el odio del mundo a Usopp, pero Usopp en estas cosas es un tío que se la saca, pero bien, a mí me encanta. Porque sinceramente es como... representa como... no lo más humano por el tema de las mentiras y tal, pero sí que es cierto que todos tienen siempre como superpoderes, o sea, fuertes y tal. Y este tipo es algo muy básico. Y Humano. muy... exacto, muy humano. Pero que se atreve, aunque tenga miedo, luego le acaba saliendo esa valentía increíble. Y me encanta porque esto me recordó mucho, ¿sabes? Aquí en la Estampida. Cuando estaba Sí, reventado. exactamente. La Cuando película. estaba contra Bullet. Eso es. O Bullet. Dice, Sí. ¿qué clase de escoria huiría abandonando a su Nakama? O sea, una cosa cojonuda. Y esto es un detalle. Porque creo que algo así parecido, esta frase parecida sucedió con Luffy. Cuando la famosa pelea que tuvo con Usopp. A ver, si mal no recuerdo, la película de Estampida, lo que decía Brook es que el francotirador, que es como se considera a sí mismo, tiene que estar siempre en la retaguardia y apoyando desde atrás. Eso es. ¿Vale? Porque recordemos además que sí que es cierto que ahí Usopp fue clave para derrotar a Bullet por el tema de pues esas especie como de semillas que le había lanzado, y que es solamente cuando se da un golpe fuerte a la armadura de Bullet cuando se activan. Eso Él es. mismo lo dice. Es decir, una forma de decir, vale, yo puede que parezca débil, pero no soy tan débil como parece y sé lo que va a pasar. Es decir, Luffy aquí va a reventarle la jeta a este, y es entonces cuando yo voy a haber hecho algo. Y sí, Colacao, todos queremos más de Usopp y esperamos más de él. Sí. Y yo creo que se va a dar, ojo, ¿eh? Dice, ¿qué clase de escoria huiría abandonando su Nakama? Brook, un guerrero nunca huye. Y Brook impresionado diciendo, Usopp Sam, no hay forma de que haga el ridículo. En el lugar con el que todo este tiempo soñé, ahora simplemente me siento furioso. ¿Sabes, Brook? Estos sujetos están ahí subestimando a Elbaf. Se escabulleron como vil ladrones y secuestraron a los más pequeños. Todo reventado, por cierto. Este discurso me hubiese encantado de verdad que lo hubiesen escuchado en todo Elbaf. Yo creo que si esto lo hubiesen escuchado en todo Elbaf, se hubiesen echado todos, pero a la fuerza por ellos. Ya al 100%, sinceramente. Hubiesen hecho que casi se hubiese puesto al ataque con sus dos Nakamas. Exacto. Vale, dice, en vez de atacar el país con su propia fuerza, prefirieron usar monstruos. Y no solo eso, también le robaron las personalidades a los orgullosos guerreros y les hicieron pelear unos contra otros. Me da asco al ver que se las apañaron para crear tan vil plan. Son de lo peor. Usó Sam. Y de repente ya viene aquí Gunko a meter un ataque de estos del carajo. Y ves en lo que te digo, aquí me encanta, oye, sinceramente, aquí el papel de Usopp es algo que yo quería ver, sinceramente, y no lo que estábamos viendo anteriormente. Esto es lo que tenía que hacer. Esto es lo que tenía que hacer. Yo no pido un mega power up, pero sí pido que mire cara a cara al enemigo. Exacto. Eso es. Sí, ahora pongo la encuesta, Y Tuan también está diciendo que se están esperando más de Usopp. Sí, correcto. Sí, es que todo el mundo estamos esperando más de Usopp. Sí, lo que pasa que, bueno, es cierto. Pues es lo que toca. Dice, Elbaf es una nación de guerreros, cuyas vidas les han dedicado a pelear con espadas y escudos, mientras que arriesgan hasta su propia existencia por el bien de su país. Si quieres gobernar esta gran nación, entonces pelea honestamente como es debido, maldito cobarde. Maldita cobarde. Los gobernantes nunca se ensucian las manos, está diciendo por aquí, supuestamente Mu. Exactamente. Dokuru Bakushatsu Sogo. Ni lo digas. Efectivamente, mira, está de Di la traducción directamente y ya está. Dice, dispara. Y mete aquí el ataque de Onigashima, que parece que está soltando. Sí. ¿Pero este fue el primero que le lanzó a Gunko o me estoy equivocando? ¿A quién? A Gunko, antes de convertirse en Gunko, yo creo que realmente este ataque ya se lo había lanzado, pero a menor medida, ¿no? Me estoy equivocando. No sé, lo que sé es que suelta pues una pedazo de bomba enorme. Sí. Tal bomba que, bueno, podría haber... Esto reventaría a cualquiera, salvo precisamente lo que vemos de Gunko. Y aquí lo que vemos es al famoso Usopp que le han dejado, que se ha quedado reventado de la hostia que ha metido.
A Gunko que se va a regenerar. O sea, no es por nadie, perdona que me ría, pero cuando vi esto, ¿vale? ¿Sabes lo que me vino a la cabeza? Que estaba manco. No, la típica esa de... La expresión está tan española de te voy a dar una hostia que vamos a morir los dos, tú de la hostia y yo de la onda expansiva. Pues a aquí este le le ha ha pegado pasado. bien la onda expansiva. Totalmente. O sea, la onda expansiva a Usopp le ha dado, pero bien. Totalmente, O sea. totalmente. Y ahora vamos ya con el panel grande, que era algo que todo el mundo estábamos esperando, Sí. el cara a cara, que se mirasen Qué ya de una maravilla. jodida vez que ha llegado. Qué por fin. maravilla. Yo fíjate que pensaba que iba a haber sido antes, pero se nos ha dado un poquito más tarde. Y dice, así que eres tú, Usopp, Brook, que está diciendo por aquí que baja rápidamente Luffy, a Ujú. ti te pertenece ese Haki que fue capaz de llegar hasta el mundo infernal. Eso es lo que le está Ujú. diciendo precisamente Loki. Exacto. Y Porque se estaba está- viendo, estaba presintiendo el haki de Imu, no el de Gunko. Eso es. Ojo. Sí, pero ojo, porque si te das cuenta, Gunko no está mirando ahí. En lo que estamos viendo en el panel, en realidad no está mirando a Loki, está mirando a Nika. Ay. Exacto. A Nika. Y aquí Ujú. viene lo bueno. Lo primero, has tocado los huevos a Luffy. Exacto. Y sabemos que cuando a Luffy le tocan las pelotas y los nakamas pasan cosas malas. Y dice, oye Y me Loki, encanta. estoy furioso. Descuida, nunca tuve la intención de perdonar. O sea, ya como diciendo, adelante. Y yo creo que aquí, yo ya me voy a empezar a tirar un poco de pistes aquí diciendo y de teorías locas. Mu está diciendo lo de obedecer o morir. Yo lo voy a llamar Mu porque está poseyendo a Gunko, sinceramente. Y dice, Sí. Nikdo, No, es Imu. esta batalla dividirá al mundo. Sí, esta batalla va a dividir al mundo. Pero yo creo que vamos a poder presenciar la forma híbrida de Loki. Que en esta estaría muy batalla. guapa. Es decir, no lo había pensado. Pero una forma híbrida de Loki aquí puede ser un puntillo interesante. Y vamos a Muy ver, interesante. y sinceramente vamos a ver la fuerza que es capaz de tener Mu. Que yo creo que va a ser muy grande. Y va a ser muy bestia. Ujú. Y dice, Imu se olvida de la ardilla. Sí, ya verá la ardilla cuando se Sí. convierta en el Ragnir. Por eso te digo que es que cuando se... Por eso yo creo que vamos a presenciar una forma híbrida de Loki. Sería una tontería verle en dragón y ya está. Exactamente. Y sería un puntazo que quieres que te diga Loki con forma híbrida cogiendo al Ratatos y reventando a Gunko. No va a derrotar a los dos. Sinceramente te No, lo no. digo. No, reventándolo en el sentido de reventándole el cuerpo, igual que le pasó con Harald. No derrotándolo, ojo. Pero sí haciendo el añicos al principio, como le tocó hacer con su padre. No, ya no. Me refiero a lo que ha preguntado Eduardo. Dice, ¿piensas que va a derrotar a perdón. los dos, Cemac? No los va, yo creo que no los va a derrotar. Yo creo que al principio sí que los va a meter unos buenos castañazos, que los va a frenar un poco, va a decir, cuidadito, Sí. que esto no es moco de pavo. Y yo creo que A se van ver. a poner serios. También os digo una cosa, con el Gear 5 todo es posible. Todo es Sí. posible. Pero Y- además ten en cuenta una cosa, ¿vale? Y es que ahora mismo estamos hablando de que Gunko tiene la fruta Arrow, la de la flecha, vector, llámalo como quieras, porque esto a mí me recuerda un montón a Soul Eater, Sí. pero además es decir, el tema es que Gunko podía pegar castañazos gigantes. Recordemos que no eran pataditas chiquititas la que le daban la cabeza a Loki cuando estaba atado. Ujú. Pero ahora mismo, si me dices que puede hacerse incluso más grande y pelear de tú a tú contra Loki, esta me lo creería. Sí, Es que no sí, es sí. un poder desdeñable. Y aparte de eso, tenemos la magia negra, si lo queréis decir así, de Imu. O sea, es que no son cositas flojas lo que hay aquí. O sea, Efectivamente. es una cosa que me impresiona mucho. Lee un Muchísimo. poquito los comentarios, que estoy poniendo una encuesta, por fin. Voy. Espera, que estoy. Que ya sabes que yo lo tengo que leer por el otro lado. Y es una jodienda. A ver. Ups, que se me echa para atrás. Power de Usopp decía por aquí en la encuesta. A ver, ¿qué decían por aquí? A ver, era una gaviota. Power Ups para Usopp. Fruta del diablo, haki nuevo de pelea, decía Nunaki, arma con fruta del diablo, que el búho lo hago gigante. ¿Sabéis qué power up le daría yo a Usopp? En el... No un haki como tal a él, sino quizá haki en los tirachinas. Y una cosa que dijo Oda, y es cierto, es que si le diera alguna fruta a Usopp, sería la Poke no Mi, la fruta bolsillo.
Y honestamente, siendo Usopp, no me extrañaría que fuera esa. Porque yo creo que se sacaría bolsillos y armas de los bolsillos hasta en el culo. Y no me importaría. Y evidentemente el haki de observación que necesita Usopp mejorarlo porque va a ser su, digamos, su as bajo la manga, digámoslo así. Sí. Vamos a ver. Por cierto, Sí, antes Eduardo, de nada. Nosotros también queríamos que había perdido el brazo. Y antes de nada, también de lo que estoy leyendo también cosas por aquí. Yo creo que, aparte de todo esto lo que vamos a presenciar, es que la ha llamado Nika. Y yo creo que lo siguiente que vamos a ver es que cuando le vuelva a llamar Nika, le va a decir Luffy que yo no soy Nika, que yo soy Luffy y voy a ser el rey de los piratas. Eso creo que va a estar muy guay. Mirando cara a cara cuando le diga yo soy una deidad y me tenéis que adorar y todas esas gilipolleces y de repente diga Luffy, pues mira, perdona que te diga, pero te va a adorar quien yo te diga. ¡Adorame esta! Efectivamente, ¿sabes? Le va a meter un cañonazo Luffy. Oye, sí, adórame esta, dime. Y sí, por cierto, y si empezamos a ver cómo también cómo le imita a Luffy a Imu. ¿Te imaginas? ¿Te acuerdas, por ejemplo, a Brogy cómo le quitó el brazo? Con un cañonazo de un revólver que sacó, ¿no? De repente. ¿Y si Luffy quiere coger y le dice, sí, pues yo te lo voy a devolver? Tú sacas eso y un lanzacohetes o cosas de esas. A lo Toon Force, sinceramente. Creo que realmente Luffy no pelearía con armas. Ya sabemos que él pues utiliza pues el bate de béisbol que utilizó para devolverle para devolverle el golpe a... joder, no me sale. ¡Ay, joder! A Saturn, cuando Saturn le tira las bolas estas de veneno, Luffy se hace el bate. Es decir, si por lo que sea Imu sacara una pistola para disparar a Luffy, seguramente haría la típica de ¡uy! Lo esquiva poniéndose de goma y esas cosas. Es decir, rollo la película de Jim Carrey de la máscara. Cuando le están disparando en el club este, que no me acuerdo cómo se llama, que está ahí esquivando como y de repente los disparos, que se convierte en un torero y cosas así, o en un cosaco. Sí. Hace tiempo que no vi la película, pero que lo esquiva en plan coñas. Sí. ¿Vale? Que creo que, si no recuerdo mal, hasta se disfrazaba de Elvis Presley y empezaba como a bailar y esquivando. Pues Luffy va a hacer algo similar. Sí. O sea, a ver, salvando las distancias, lo que es la película de la máscara es muy caricaturesca y Jim Carrey ahí era cojonudo. No es como los cómics, porque los cómics son bastante gore, pero sí que es cierto que veo a Luffy más de ese rollo. Sí. O sea, más rollo la máscara, partiéndose el culo de la gente, vacilando a todo el mundo y más a este personaje que será tan serio. Ahora, correcto, que si Luffy se pone serio y tiene que reventarle de una pata en toda la cara, lo va a hacer. Sí. Eso también. Totalmente. Pero que puede volver los poderes de Gunko en su contra. Pues seguramente. Jan, Colacao nos está diciendo por aquí por Twitch, está diciendo, Chopper tendrá el poder de curar cualquier cosa. Lo digo porque Iriluk decía que existía una seta que curaba todas las enfermedades y Chopper se comió una seta. Ahí está lo que decíamos antes. Es decir, por eso también decimos lo de que Chopper es el dios del bosque, porque realmente lo que se buscaba era la panacea, ¿vale? Eso es. Y si no fuera el dios del bosque, seguramente para mí sería la fruta de cura, la fruta de la curación. ¿Vale? Igual que, por ejemplo, la fruta de Chopper era el renacimiento, ¿vale? Porque era la fruta del renacer. Para mí lo de Chopper sería la de la cura. Sí. Además, lo que decía, Chopper buscaba la panacea, la cura para todos los males. Entonces a mí me da la sensación de que sí, que estaban buscando esa fruta. Y de hecho, fíjate lo que te diría, que sería la contrapartida de la fruta de Doc Q, de Kurohige. Si Doc Q podía crear enfermedades, lo de Chopper es eliminar esas enfermedades. Así que me daría esa sensación. O sea que Chopper va a tener muchísima clave con todo. Por cierto, yo estoy también metido en el barco de Asumbawe de lo que ha dicho con el tema este de Eduardo, que también estaba diciendo de lo del 2026. Entre las predicciones que dio Oda para este 2026 dijo algo como, y estos dos se volverán a encontrar. ¿Es posible que haya sido esto último? Yo creo que no. Yo estoy también con lo que dice Asumbawe. Dice, en un principio Imu ya se enfrentó a un Nika y por lo que dice creo que a un Nick también. Yo creo que a lo que se refiere aún no lo hemos visto. Yo creo que también. Yo creo que estos dos van a ser Shanks y Kurohige o algo así. ¿Tú crees que realmente quienes se tienen que encontrar son Shanks y Kurohige en lugar de Imu y Nika? Sí. A ver, también te digo, podría decirte que para encontrarse tenía que ser Joy Boy y Nika. Joy Boy e Imu, que digo yo Nika. Eso es. O sea, que también podría darse, ojo. Eso ojito. Es. Bueno, hombre, es que
sinceramente, ¿Sí? Luffy es Joy Boy y es Nika. Sí, tiene esas dos voluntades heredadas. Por Son eso te distintas digo, cosas. o sea ¿Qué agonías? O sea, dame más voluntades. Lo Venga. que pasa es que él va a ser En mejor fin. que todos ellos. Sí, Es lo tiene de que siempre. serlo. Es lo de Tiene que siempre. Es el serlo. debate de siempre. Exactamente. Decía Zimbabwe, Usopp con fruta de teleport y que se vaya con Haya o como le llamen. Por desgracia, la fruta del teleport ya la tiene. Ya la tiene Van Augur. La Wap Wap. Así que, por eso digo que también el poder de Usopp tiene que ir un poquito más allá, en el sentido de que tiene que mejorar mucho su haki de observación. Exacto. Tengamos en cuenta una cosa, ¿vale? Y voy a tomar un poco el ejemplo de la película de Estampida, ¿vale? Hablábamos de, por ejemplo, ese disparo que le lanza a Ballet, al robot de Ballet, y que se activa cuando hay, ¿cómo decirlo? Cuando hay un choque muy fuerte, ¿vale? Ahora imaginad lo siguiente. Para derrotar a Van Augur, Usopp tiene que adelantarse a donde se tiene que teleportar Van Augur y dejarle trampas. ¿Qué quiere decir? A ver, una fumada que se me ocurre, por ejemplo. Le deja, ¿qué te digo yo? Le pega un disparo a una zona y deja esa zona plantada de minas, por ejemplo, o de espinas que se activan bajo presión de otra persona. Es decir, vas a ver que Van Augur se va a teletransportar ahí y ha dejado anteriormente, gracias a haki de observación, esa trampa. Que luego después, de repente, Van Augur se teleporta detrás de un muro. En ese muro, cuando se apoya, salen espinas que lo atacan. Que luego se va a otro sitio, pues una mina explosiva. Y de esa forma ir atacando a Van Augur y sobre todo, y una cosa que tiene que hacer, sacarlo de quicio. Porque para mí, la debilidad de Van Augur va a ser sacarlo de quicio. Eso es. Es decir, para que Van Augur pierda, digamos, los nervios y realmente pierda contra Usopp, tiene que ser de esa manera. Totalmente. Y Usopp ya. tiene que intentar moverse lo mínimo posible. O sea, y ojo, que se deje de tirachinas. ¿Vale? Porque para mí los tiradores buenos como su padre o Ben Beckman van a escopeta. Es que... Y el problema es que si te falta un brazo, ¿vale? Que a lo mejor Oda aquí ya nos ha dejado una pequeña pista de lo que le puede pasar a Usopp. Si te falta un brazo no puedes disparar un tirachinas a no ser que le das con los dientes. Y no creo que Usopp con los dientes tenga puntería. Ojo ahí. A ver, sí, pero es que de Usopp te puede sorprender cualquier cosa. Igual que estamos mucho... Bueno, con Usopp te puedes sorprender cualquiera, sí. Ah, Perdón, bueno, es que que está estaba pasando un la poco mopa. Sí, estaba pasando la mopa porque estaba viendo una cosa abajo. Asuma, güey, ¿qué opinas? ¿Todo bien? ¿Lo has visto bien Sí, allá? se me ve bien, ¿no? Bien. Que no, lo que te decía Jan con el tema este de lo de Usopp es que todo el mundo estamos pensando que va a sacar un haki de observación increíble y tal. Y luego igual Oda, como es tan trolazo, puede que mantenga al Usopp de siempre que conocemos y que le gane por mera subnormalidad. O sea, por una tontería. Sí. Tal cual te lo digo, ¿No? ¿sabes? Como con Perona te refieres, ¿no? Claro, con cualquier cosa de estas, pues que de está bien. repente, pum, al azar, lanza un disparo de estos de último momento y le dé cuando no debería de darle o algo así, ¿sabes? Claro, a ver, no creo que las batallas de Usopp se hayan ganado por pura suerte únicamente. Es decir, si por ejemplo hablamos con la primera batalla que tuvo contra el Chiu, el Gyojin, le supo derrotar con su propia, pues con sus propias habilidades. Eso es. Contra Mr. Ford y la Topa, contra el del bate y la Topa, ¿vale? Supo jugar sus cartas, es decir, supo engañarlos y supo hacer las cosas bien. O sea, contra Perona, por ejemplo, supo también cómo pelear. Es decir, en cada una de sus batallas Usopp ha sido inteligente. Cobarde pero inteligente, es cierto. Entonces, lo que dices tú que pudiera suceder, yo es que me imagino, te juro, a Usopp, por ejemplo, fallando un tiro hacia arriba, ¿vale? Y que el augur se descojone de él, como diciendo, ¿y esta mierda que has hecho? ¿Qué has tirado? No sirve para nada. Y que justo cuando augur esté ahí medio diciendo, buah, esto lo tengo ya ganado, de repente le empieza a caer todo lo más grande arriba. Yo qué sé, un huevo podrido, una bola de pimienta, todo ese tipo de cosas. Sí. Y que Usopp esté diciendo, es que esto lo estaba viendo ya, me va a doler, pero me voy a cargar a este cabrón. Sí, O sea, totalmente. me lo creería de esa manera.
pero evidentemente para eso Usopp tiene que mejorar su hack de observación muchísimo. Dice que le haga algún apaño Vegapunk. No. Porque es que además Usopp es inventor suyo propio. Sí, pero ten en cuenta una cosa. Usopp coge la tecnología y la adecua a sus cosas. Es decir, cuando salieron de Skypiea se mejoró a sí mismo con los diales y demás. Y que Vegapunk coja y le diga, oye, pues es que a lo mejor podrías mejorar esto con una mira telescópica, yo qué sé, ese tipo de cosas. Oye, ¿y tú crees que Vegapunk se va a quedar en el BAF? Yo creo que sí, con el laboratorio. No. Yo ¿No? creo que Vegapunk tiene que irse a Huezeria. Entonces irá con los Mugiwaras. Claro, se tiene que ir con él, pero ¿por qué? Porque es donde está Punk Records. Recordemos, Vegapunk tiene que volver a Punk Records. Eso es. ¿Vale? Y a ser posible que lo haga prontito, porque necesita ese tipo de cosas. Sí. ¿Vale? A ver. Dice, un disparo al estilo Dressrosa en epicidad, dice Krungol. Sí, totalmente. Sería la leche. Por cierto, Krungol, por la horda. Ya está. Por la horda, siempre. Dice, ahí si vengamos se queda explorando el laboratorio de Elbaf. Se quedará un tiempo, igual que se van a quedar los Mugis un tiempo, ¿vale? Porque no creo que salgan directamente corriendo de Elbaf por el tema del ritmo y demás. Se quedará un tiempo allí, aprenderán cosas. Usopp se querrá quedar más tiempo en Elbaf, que luego ya le dirá a Luffy, venga, tira, que sí, que ya has hecho aquí tu epicidad, tú lo que tú quieras, pero hay que seguir adelante porque el Aftel nos espera. Pero pasará un tiempo y yo creo que Vegapunk seguramente lo que hará será mirar los registros de ese laboratorio y dirá, puta madre, ya tengo la siguiente pieza del puzzle, vamos a seguir. Entonces, si fuera Vegapunk, yo lo haría. En el sentido de decir, vale, ya tengo esto, vamos a recopilar toda la información y vámonos para el otro lado. A ver. Hasta la más random de Amazon Lily sabía meter haki a las flechas y usó solo planta más bolas. Sí. Pero también te digo una cosa. Qué canallas que con eso, tío, no, es buenísimo. De verdad, no seáis pero así. Tiene toda la razón del mundo. Pero también es cierto que las amazonas eran guerreras. Exacto. Eran guerreras que habían estado peleando desde que nacieron y sabían controlar el haki. ¿Vale? Eso es para tener voluntad de dar hostias como pianos. Usopp no tiene la voluntad de dar hostias como pianos. Tiene la voluntad de visión, tiene el haki de visión, de ver más allá, de explorar, de tener un poquito de inteligencia. Sí, el haki de charlatán también, pero entiéndeme. O sea, no, el haki de cada persona se despierta de otra forma distinta. Eso es. Tenemos los hakis de Zoro, de Luffy y de Sanji, que es pegar hostias como pianos. ¿Vale? Por eso, un haki más guerrero, más luchador. Y Jinbe, el que tenga haki el rey, no me importaría creerlo, ¿eh? Sí, haki. Yo creo que sí. Lo podría tener. O sea, Busou Shoku y Hosoku lo tiene. Pero. Leche. No creo que Usopp pueda desarrollar ese tipo de haki. Ahora, si me dices tú que pudiera imbuir proyectiles en haki, no sé, no creo. Mira lo que se está diciendo Mental Course. ¿Cuál será el plan de Crossguild? Ay. Lo primero, debilitar lo máximo posible el gobierno. Destruir las instituciones del gobierno para imponerse ellos. Y recuperar a la gran mayoría de los Shichibukais dentro de Crossguild. Exactamente. Es decir, el sistema Shichibukai yo creo que se va a volver en contra del gobierno todo lo que se pueda. ¿Vale? De momento están, pues eso, están Baggy, están Mihawk, están Crocodile, va a estar Doflamingo, y Doflamingo para mí va a ser una imagen clave. Y Gecko Moria. Un personaje clave. Gecko Moria todavía estoy yo ahí, ¿vale? Pero es posible que Gecko Moria también. A ver, Hancock, tú piensa que tampoco. Perdona, Jan, piensa que Gecko Moria ha oído de Hachinosu. Sí, se exacto. conoce todas las cosas que están ocurriendo por ahí porque lógicamente le tenían en la celda, le tenían capturado. Yo creo que Gecko Moria va a ir a buscar precisamente a aliados. ¿Y qué aliados tenía cuando era Shichibukai? Pues algunos de ellos. Sí. Entonces seguramente se encuentre. El problema que hay es que acabas de mencionar Doflamingo. Tú sabes que Doflamingo y Gecko Moria no hacen equipo. Exacto. A ver, Doflamingo es el único que yo siempre, el que más... al que no le veo. Yo a Doflamingo le veo que va a hacer algo, pero lo va a hacer por su cuenta. No se va a unir. Mira, pues fíjate.
antes ve a Doflamingo que a Gecko Moria, ¿vale? Presentando, digamos, dificultades para unirse. ¿Por qué? A ver, Doflamingo tiene subordinados. Él es el que se cree un dios, quería ser un dios, pero realmente sabe que necesita a gente poderosa como Mihawk, como Crocodile, ¿vale? Para realmente conseguir lo que él quiere, que sería en última instancia derrotar a Imu, ¿vale? Y volverse no el rey del inframundo, sino el rey del cielo. O sea, recordemos que Doflamingo antes era un dragón celestial, o era un noble, por así decirlo. Entonces, para mí el tema es que Doflamingo va a querer unirse a esta gente para utilizarla. Y Gecko Moria se uniría porque realmente lo que le molaría sería volver a tener una tripulación. Recordemos que Gecko Moria, la tripulación de Gecko Moria fue masacrada por Kaido, y luego lo que hizo fue él hacerse su propia tripulación, pero además con, digamos, los cuerpos de la antigua tripulación de Roger. Ojo. Sí. Entonces, para mí sería mucho más sencillo también que Gecko Moria participase en Cross Guild por la idea de recuperar una tripulación, y Doflamingo estaría en Cross Guild únicamente para utilizarlos porque es así de egocéntrico, de hijo puta, y sería la única razón por la que se unía a Doflamingo no me encaja dentro de Cross Guild, sinceramente. Yo creo que sería el que menos. Él, es que, a ver, no todos pueden ser todos los Chichibukai, porque, por ejemplo, Boa Hancock tampoco se va a meter dentro de Cross Guild. Eso es, y Kuma tampoco, evidentemente. Claro. Entonces, por eso te digo, yo sí que veo que Doflamingo pueda llegar a hacer cosas, pero por su cuenta, que vaya a su puta bola. Pero a Gecko Moria sí que le veo más dentro de la tripulación, ¿sabes? Sí, no sé por qué, pero le veo como más, además porque lleva información y porque quiere buscar venganza y necesita aliados. Pero fíjate una cosa, además. Doflamingo y Crocodile son dos caras de una misma moneda. Sí. O sea, son exactamente igual en cuanto a construcción del personaje, y ya no solo es eso, ¿vale? O sea, aquí ya entra... Atentos, momento fumada. Luffy derrotó a Crocodile sacándolo a la luz, haciéndole atravesar el suelo, ¿vale? Para demostrar que aquel que estaba en las sombras era realmente el culpable de algo. A Doflamingo, el que se creía que tenía que estar por arriba, lo hundió en el suelo después del ostión que le dio, ¿vale? Eran dos personas que manejaban el inframundo, tenían tejemanejes, ¿vale? Y Luffy los descubrió y los derrotó, ¿vale? Aquellos que se creían más poderosos que nadie. Aparte de eso, si nos damos cuenta, ¿vale? Estábamos hablando antes de Baroque Works, pero muchos de los de Baroque Works tenían las frutas que tiene la familia de Doflamingo, pero en versión reducida. Hablábamos antes, y esto lo podéis ver en el live action, la fruta Kilo Kilo era la versión reducida de la Ton Ton del otro. La Bomu Bomu de Mr. Five, luego la tenía el tipo pinchudo que ni siquiera me acuerdo cómo se llamaba. Totalmente. Es decir, estamos viendo la Doru Doru, la fruta de cera, luego la tenía el otro tipo de los mocos. Es decir, si os dais cuenta, Baroque Works es un reflejo de la familia Doflamingo. Entonces, a mí me da la sensación de que chocarán. Si se juntan, chocarán. Pero realmente sí que podrían pertenecer los dos a Baroque Works. Por cierto, Jan, lee el comentario de Krungol. A ver, Krungol. Me acordé mucho de Camarote viendo el live action, sobre todo cuando vi a la niña de helado chocándose con Smoke. Sí. ¡Hostia! ¡Es verdad! Por aquella de que... ¡Ay! Es verdad, por lo de que no se puede herir el cuerpo de los Logia. ¡Hostia! Es verdad. Pero, fíjate, he visto esa escena de live action, la estaba viendo y te juro que me estaba encantando porque fíjate hasta qué punto cuidan ese detallito, ¿vale? En el hecho de cuando se agacha Smoker y le vuelve a decir lo de mis pantalones se han comido tu helado, toma, cómprate un helado con más bolas. Me encanta Smoker, me encanta Smoker. Sí, está muy bien. Y además es, fíjate, mi mujer estaba al lado mío viendo el live action, no ha visto nada de One Piece, pero cogió, escuchó cuando habla Smoker con Garp en el live action y dice, ese es un marine bueno, tiene cara. Y es verdad, joder, porque, claro, Smoker va a ser una pieza clave en Sword. Hombre, claro, no lo dudes. Y él mismo lo decía, que una institución creada puramente por el hombre es imperfecta. Y además, sinceramente, Jan, se merece un poquito de cariño, de mimo Smoker, sí, porque ha sido, sinceramente, de cómo empezó a cómo ha terminado por lo que llevamos,
Es que, joder, ¿sabes? Estaba en un top que parecía Exactamente. que a Smoker no se le podía ni tocar y en Panhazard le dieron pero por todos los lados, tío. Exactamente. Pero por Exactamente. todos los lados, ¿sabes? Se llevó Mm, mucha humillación, sinceramente. Exactamente. Entonces, efectivamente lo que dice Eduardo, así un poco maltratado, y sí, totalmente. Sí, pero lee justo el comentario de arriba a Sumbawea que te vas a partir el culo. Crocodile, Ladyboy, como madre de Luffy, al final se revelará y volverá a ayudarlo como buena madre ya que Dragon no mueve un dedo. Tú a Sumbawea no estabas cuando dije por qué el nombre de Crocodile tenía que ver con una Lady mujer, Croco. ¿verdad? Lady Croco, ¿vale? Porque si tú pones Crocodile como lo teníamos puesto, vale. Pero si pones Crocodile como D-A-Y-L, puedes cambiar a como Croco Lady o Lady Croco. Entonces de ahí podría venirse también el cambio de sexo que le dieron a Crocodile. Pero bueno, eso, como te digo, la Fuma Fuma no Mi la tenemos activada. Sí, A totalmente, ver. totalmente. Dice helado con haki, dice Asumbawe, sí, totalmente. Claro, es que. Ojo, que a lo mejor es que el helado tenía sal y por eso. O estaba hecho con sal marina, con agua marina y por eso le atacó. Venga, hombre. O sea, que es que no hay Dios que se lo crea. Pero bueno, en Sí, fin. sí. Oye, allá cada cual el que quiera hacerse sus pajas Y en mentales. la primera leche que le metió Luffy a Smoker en el bar, también fue porque empezó a dominar el haki sin saberlo. Claro, mira, fácil. Ahora que dices lo del bar en Arabasta, ¿vale? O sea, lo del bar en Arabasta cuando está que atraviesa Smoker y Ace la pared, ¿vale? Se levanta Ace y viene Smoker, le coge la cabeza y dice ¡quita leche! O sea, no debería poder tocarlo ni estrellarlo contra el suelo. No, pero No tiene sentido. sí. Es una maravilla. A ver, mira que nosotros somos fumaditas, pero a mí me encanta. Me encanta, Sí. de verdad. Sí, 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 sí. Nos están imitando cosas en TikTok, pero paso de unirme, la verdad. Que no sé ¿Quieres quién. que te diga? ¿Qué te están Yo que invitando? sé, como no tengo mucha idea del TikTok, sé que hay invitaciones random que nos salen por ahí, pero no voy a aceptar ninguna porque no tengo ni idea. Pues no, porque Siento luego te mucho, pueden pero- salir de esos memes raros o lo que sea. Sí, exactamente, por Así eso que te digo, nada. ya nosotros hacemos lo que sabemos hacer, que no es Eso poco, es. tampoco es una exageración, pero oye, y seguimos por nuestras cosillas. Eso es. Y hablando de exageraciones y estas cosas, es el momento de que también me vayáis diciendo por aquí. A ver si se mete cualquier troll. Sí, totalmente, totalmente. Sí, es el problema de estas cosas que siempre, para eso os tenemos a vosotros, algunos Eso es. moderadores por aquí, Ahí para que está. estéis un poquito pendientes también y nos echéis un cable en alguna cosa. Predicciones, antes de nada, me gustaría que me digáis las predicciones del próximo capítulo, que si mal no recuerdo va a salir la semana que viene, y si sale la semana que viene, puede que haya directo y puede que el directo sea solo conmigo, porque aquí el señor Jan puede que no esté. Así que como esté yo No, solito, el domingo que viene no voy a estar. como esté yo solito, O sea, os pediré ayuda. Lo siento mucho, pero sea por lo que sea, no voy a poder estar. O Lo una de cambia dos. el sábado. Vale, pero entonces tendrá que ser más tarde. Pues más tarde. Vale. Será a las 6:30 o a las 7. Ok. Vale. Bien, que veis que yo también. Oye, que yo también sé susurrar el micrófono, aunque no sea con una voz sexy como la tuya. Sí, sí. Pero el la mía, domingo, vamos, evidentemente, supersexy. sea porque voy a ser padre, o sea porque salgo de costalero, no podré el domingo. Ya está. Dice a Zimbabwe, dice, Luffy sin haki se llevó por delante a los dos en el restaurante, no. Pero era... No, que no. Que los logias siempre tienen activa la fruta. Exactamente. Bueno, el caso, venga, predicciones. Me gustaría escucharos vuestras predicciones. ¿Qué creéis que va a ocurrir en el 1178? Venga, que lo tenéis fácil y sencillo, yo creo. ¿Veis posibilidades de que de repente, por el motivo que sea, no veamos pelea? Yo creo que sí que se va a ver, sinceramente. Me encantaría que antes de que se vea algo raro, que haya un choque de hakis. Me encantaría. Sí. Molaría un huevo. Ojalá que veamos un choque de hakis. Sinceramente, yo creo que va siendo hora de ver el haki, de que libere el haki aquí a lo modo Dragon Ball, sinceramente. ¿Sabes? Hombre, mira como en la película de Estampida, cuando Ballet y Luffy chocan haki. Chocan, totalmente. Ujú. O sea, me Pues encantaría igual. ver algo así. Tuan está diciendo, Loki se come a Gun con el siguiente episodio. Hostia, tenía que ir a raca de merienda. Sí. Estaría guapo. O que le dé mi reversice. Ostras. ¿Y si reversiza un dragón negro lo vuelve blanco? Dragón blanco de ojos azules, referencia No a sé. Yu-Gi-Oh! No sé, pero cuidadito, cuidadito.
Y la forma híbrida de Loki, a mí me encantaría verlo. Yo creo que... Sí. Yo, predicciones, venga, voy a empezar yo. Así de Dale, claro. venga. Yo la predicción que voy a dar para el próximo capítulo es sinceramente que vamos a ver un pequeño enfrentamiento entre Gunko contra Loki y Luffy, pero vamos a ver algo que en realidad no estamos como acostumbrados, y es a verlos a estos dos metidos a hostias por Gunko. Yo creo que Gunko va a hacer una demostración de poder, sinceramente. Vaya tatos de malote el CEMAC. No, para nada. No son de malote para nada. Pues porque no has visto el de la pierna, que tiene un Goku maravilloso al lado del nepe. Sí, un Goku ultra instinto. Sí. Sí. Y grande. Y grande. Se refiere Y al grande. tatuaje, no solo al nepe. ¿Vale? Sí. Lo de grande. Yo creo que le decirlo. atacará Vale. y lo pasará con un dedo como pasó con Mihawk y Zoro, y se darán cuenta del poder de Imu. Rollo de. Sí, a ver. No, Es cierto que cuando tan se así trata de no. enemigos finales están tochos, pero a ver. Seamos sinceros, el poder de Gunko Imu no lo tenemos aún sabido. Lo que pasa es que, claro, ¿que lo pare con un dedo? No. Pero que los deje jodidillos e Imu también acabe jodidillo, sí, eso sí. Porque además tengamos en cuenta que ahora mismo Imu, toda su tripulación o su gente está sufriendo hostias. Sí, Está sí, sufriendo sí. daños, y entonces yo creo que ahí tiene que ser una pelea que no que esté igualadísima, pero que se vea. Pues mira, También Eduardo, te digo una cosa, será poca cosa lo que Eduardo, vamos a ver, porque es un capítulo intermedio. yo sí puede que viese algo así. Lo del próximo, ver la forma híbrida de Loki. Yo creo que al principio se va a meter de castañazos con Gunko, o le va a tirar un rayo y no le va a hacer ni nada de daño. Y Gunko le va a meter un castañazo y va a decir: aquí soy demasiado grande para meterme a leches contigo así, y voy a sacar Ajá. mi forma híbrida. Pero de De verdad, hecho- me encantaría ver un choque de hakis. Sí, además es que es curioso lo que estás diciendo, y es que el propio Loki puede decir: me estoy cargando el buff tratando de atacar a alguien sin que mis ataques estén afectándole, porque no le puedo dar. Que tenga que pillar esa su forma híbrida para poder atacar. Sí, Que por cierto, me había dado cuenta que Luffy realmente ha vuelto a su tamaño real ahí en esta última escena. sí, correcto. O sea, porque está ahí la cara de Loki y luego está ahí Luffy al lado, pero también es cierto que durante un tiempo ha estado con el mismo tamaño de Ratatosk, y Ratatosk no es pequeñito. No. O sea, no me he dado cuenta aquí de que había vuelto a su tamaño. Sí, ha vuelto a su tamaño ahora cuando ha bajado, además, y bueno, pues preocupado. Y veremos a ver qué es lo que sucede con todo esto, ¿eh? Veremos a ver. Por cierto, que no se me ha olvidado, Zumbahue, que te había leído que lo del juego de conexión level, y es lo que os dije, hay que buscar otra manera de tratar de poder hacer ese juego para que no sea... ¿Cómo decirte? Que no nos pille tan como preparados, vamos a decirlo así, ¿no? Que no sea Porque- injusto. Efectivamente, que no sea tan injusto, porque no podemos hacer un juego de venga con sombrero sin sombrero, y bueno, pues te pones a parar a pensar y empiezas a soltar más personajes, algo así más rápido. Así que yo os daría que para el próximo capítulo os voy a dejar esto para vosotros, los deberes para vosotros. Sacar un juego así fácil y sencillo y lo hacemos entre Jan y yo. Así rapidito. Sí. Que sepáis que yo voy a fallar a la primera, porque soy malísimo en estas cosas, pero malísimo. O sea, Qué si en idiota. algún momento algún canal nos invita a algún podcast o lo que sea, y nos van a hacer algún tipo de preguntas de estas de ya, rapidito y tal, o como muchas veces vas a un evento de estos que veis algunos que están preguntando, de dime no sé qué personajes de la isla tal, yo soy de los que en ese momento fallo siempre, porque nunca me acuerdo de las cosas. Tengo muy mala memoria en ese aspecto, hasta que me das un poquito el detalle, y ahí sí que me acuerdo, y me acuerdo mucho. Pero soy malo. No reacciono rápido en esas cosas. Predicciones, porros, si no, no mola. Atacarán a Gunko y este recobrará la conciencia un segundo y dirá: Brook, ayúdame. Se quedarán parados y flashback rápido de Gunko. Hostias. Hombre, pues estaría guapo, pero además que el flashback de Gunko, claro, lo que estaba diciendo antes, el siguiente capítulo es capítulo de transición, no es un capítulo de decir es final, es un tercer capítulo que sabemos que Oda siempre mete la chicha buena en el tercer episodio. Entonces,
que al principio nos estén dando algunas cositas intermedias, rollo como están peleando los Mugis entre medias de Elbaf, apagando fuegos y cosas así, que Killingham siga tocándole las pelotas a la gente y que luego después ya en ese tercer episodio venga un flashback interesante, sí, me lo podría creer perfectamente. Bien, Estaría bien, guapo. bien. Yo os diré el reto del juego que lo tengo claro desde hace semanas. Venga, Me va. gusta, Pues de la hecho. próxima vez que estemos Jan y yo, en el próximo directo, nos sometemos al juego. Me parece perfecto. Que sepáis que voy a fallar del primeras, ¿eh? O sea, no os sorprendéis conmigo. Pero Soy malísimo, además, tío, de siempre he sido malísimo en esas cosas. No, a ver, es el tema de si vamos a hacerlo, esperaos a que esté yo, ¿vale? Anda, no te jodes, sí, lo voy a hacer yo solo, los cojones. Hombre, no te lo crees es que ni tú. entonces, es que entonces me ganas seguro. No tiene gracia, no. A ver, ganar vas a ganar tú ya, Jan, ya te lo digo yo desde el principio, pero... Ojo. Una cosa que no sabes de mí es que tengo mucho pánico escénico. Es decir, puede que me ponga nervioso y falle más que tú. Vaya, por Dios, ¿sabes? Ah, ¿ves? Pues eso. No. Además, si me hablas así rollo sensual, es posible que me desconcentres y ya sé que no puedo. Ostras, pues lo voy a hacer el ataque. No, hombre, a lo mejor el juego ya entre tú y yo puede ser que estemos unidos, que es lo que a mí me gusta contigo. Un pasapalabra de One Piece, ¿queréis? Mola. Holy shit. Ostras, chaval. Pues, pero escucha, como me preguntéis qué es lo que dijo Nolan en el no sé qué, el capítulo 500 tal, ya os mando a la mierda directamente. No, a ver, eso sí que no. Con la K, nombre del Sandian contra el que se enfrentó Norland. Calgara, tronco. O sea. ¿Ves? Ahí lo En fin. tienes. Vale. O sea, Un rosco para cada uno. Ostras, chaval. Venga, vale, que voy a fallar todas. Me encanta. ¿Y el premio? De premio, yo qué sé, 20 puntos para Cargatrepa y el Gryffindor. borroncho. 20 puntos para Gryffindor. Venga, vale. Lo veo buena idea. Por cierto, para la gente también que nos escucha en diferido y también para la gente de Evox y de Spotify, que también nos den sugerencias. O sea, que Eso podéis. De verdad os lo digo. Y os animamos a que participéis, porque esto también está activo para todos. Masogekin dice, para mí no es cuestión de matarlos, es cuestión de que caigan de espalda para curar el Domi Reversi. Por eso Harald no se curó, pero el Watching que le pegó Chopper sí. Guachín. Pues sí, por cierto, bienvenido. O sea, Efectivamente, ¿cómo has dicho que se llamaba? Masogekin, Porque no me bienvenido por salía- aquí. Ah, Masogekin. Es que no había escuchado bien el nombre. Pues bienvenido al canal, Masogekin. A ver, sí que es cierto lo que había, entre comillas, entendido también lo que Muchas decía la gracias, gente. muchas gracias por seguirnos, Joder, por la encima suscripción. un follow de puta madre. Eso es. Lo que decía la gente es que sí, que era como que si se tumbaban, se desreversizaban, ¿vale? Por lo de darle la vuelta y tal. Me gustaba esa teoría, pero sin embargo, claro, ¿qué es lo que pasaba? Cuando Dorry y Broggy se desreversizan, no es porque, ¿cómo decirlo? Porque se han tumbado o tal. Es decir, su cuerpo ha caído, es cierto, pero eso no quiere decir que sirva para reversizarlo. Por ejemplo, los otros gigantes se habían reversizado porque estaban entre ambos, pues Dorry y Broggy, y los convertían en sus enemigos, en sus fichas, por así decirlo. Entonces, no sé hasta qué punto puede ser realmente que toquen espalda. O sea, yo es que más creo que no, ¿eh? Yo no creo que sea con el tema de espalda. No es al estilo Katakuri, sinceramente. O sea, bueno, lo de Katakuri es otro rollo. sí, es no, verdad. pero que me refiero que yo creo que con lo de la espalda no tiene nada que ver. Yo creo que eso ha sido como un detalle así. Más bien es lo de lo que se estaba hablando, lo de que Chopper sea el dios del bosque, que por cierto, Masogekin, si nos conoces desde hace poquito, que sepas que, por ejemplo, la teoría de que Chopper sea el dios del bosque, la tenemos desde hace un año y pico. Lo han comenzado a decir canales hace poquito después de este capítulo, pero que sepas que nosotros ya lo llevamos diciendo mucho tiempo. Dice, recién entré en el canal, un placer, igualmente, por cierto. El placer es nuestro. El placer es nuestro, eso es. Aguante One Piece totalmente. Es un poco agarrado de Masogekin? Por saber. Es un poco agarrado de los pelos, pero justo estaba pensando en Katakuri como recurso narrativo. Sí, bien, buena idea. Sí, es verdad. Primera vez que escucho la teoría, pero sí, Argentina. Argentina, bien. Eso es, bien. De lujo. Me encanta, me encanta que al otro lado del charco nos escuchéis, de verdad, no sabes qué ilusión nos hace. Maravilloso.
Maravilloso. Pues la teoría que teníamos de lo del dios del bosque, si no lo habías escuchado, la tenemos es el tema del mural, ¿vale? Porque sabíamos que Chopper hacía medicina, hablamos un poco de que del dios del bosque que creó las frutas, pero además también lo relacionamos con el tema de Norland por el tema de que él también hacía medicina y demás. Nos parecía muy raro además que fuera solo una fruta de humano y que Chopper además pudiera hablar con todos los animales, no solo con renos como él. Entonces, la teoría era larguita, era larga. De hecho, si te metes en TikTok, Maxogekin la puedes ver un poquito más desarrollada, por así decirlo. Ya te digo que hace tiempo que la pusimos. Pero bueno, oye. Eso es. Por cierto, que sepas que es lo que dice Zumbagüe, que no se trata de una competición tú contra mí, sino al revés. Somos equipo. Bien, Jan, tú eres mi comodín. Vale. El comodín. Empieza por A. Es la donde Luffy consigue su primera recompensa importante. La aldea Kokoyashi era. Es que realmente no, Arlong Park no lo voy a poner como isla. Oye, por cierto, Maxogekin, es verdad. Perdona, antes de nada, que sepas que tenemos el resto de redes, tenías la descripción si entras en YouTube y nos puedes encontrar por redes y ahí encontrarás pues un breve short de cuando subimos en el directo. Anunnaki de Chile, sí, también saluditos a Anunnaki, que nos hace muchísima ilusión que nos sigáis por allí. Y sí, Cemas con los personajes se enfrenta a Kaido. Cemas con Orochimaru. Qué cabrones. Me encanta. O sea... Sí, totalmente. Es que yo soy así, tío. No, a ver, ojo. Yo creo que Zema que dirían Colao, personaje que se enfrenta a Kaiden Wano y dirá ¡Onigashima! O sea, algo así. Efectivamente, yo soy así, yo soy así. O sea, lo bueno te lo que juro. tiene aquí mi. Lo bueno que tiene aquí mi colega Zemak es que no mezcla. O sea, a mí se me mezclan todos los mangas y mierdas que he visto en la cabeza. A él no. Es maravilloso porque no se le mezclan las cosas. O sea, es genial. Es genial que no se le mezclen las cosas como a mí, tío. Este tipo de juegos y cosas así siempre se me ha dado muy mal. De esto de rápida respuesta así, porque pienso fatal. Luego, pero ya puedes cuando pasar palabra y luego volver, ¿no? Luego cuando, pues paso palabra. No, joder, pero a ver, hasta donde yo sé, por cierto, una preguntita, ¿vale? Tengo entendido que en pasapalabra el rosco, lo que son los concursantes, no lo ven. Quiero decir, ellos no tienen el rosco en pantalla, sino que tienen que hacerlo de memoria. A mí no me hagáis eso. A mí no me hagas eso porque yo retengo menos en la cabeza que retenía a mi abuelo en la vejiga. No, pero eso lo sabes. A mí me pones el rosquito aquí. No, que me pongan el rosco para saber la letra por la que voy. Porque tú no sabes el entrenamiento que tiene la gente de pasapalabra. Sí, los concursantes, Yo te digo. Hombre, concursantes no lo sé, pero bueno, en fin. Yo te puedo garantizar que sí, por sabiendas de persona que ha ganado. Además, porque era el padre de un amigo mío. No jodas. Sí, suerte. Por eso te digo. Entonces... Pero sí. Maxogekin, si sigues por aquí, se nos pira la olla, pero luego volvemos al tema, tú tranquilo. Totalmente. Sí, como se nos pira la olla, también se nos está pirando un poquito el reloj, porque yo creo que también se va acercando, pues, el momento. Maxogekin ha llegado un poquito tarde, porque hemos empezado el directo desde hace 2 horas, pero bueno, oye, siempre están los diferidos, como digo yo, exactamente, para que lo podáis ver y que siempre se puede unir, pues, para los próximos, además. Y eso es. Se va acercando esa hora. No me estáis dando todos predicciones. Darme predicciones, por favor, Anunnaki. Tú que venga, suéltanos una de las tuyas. Por favor, yo quiero escuchar a Anunnaki. ¿Qué predicción tienes para el próximo capítulo? A mí me mola Anunnaki las que suelta también, Ojo. Que no te llega a enganchar. Sí, continúa, Zumba. Continúa porque me pasa a mí lo mismo. Sí, Bleach es complicado. A ver, es de los antiguos. No entra al trapo desde el primer momento. Y hay que darle un poquito más de tiempo. Eso sí, sáltate el relleno, porque lo de los Bound a mí me parece una basura. No, pero hay cosas interesantes. Hay cosas interesantes, como también te va a gustar una cosa, que es que si has visto Jujutsu Kaisen, te vas a dar cuenta que tiene mucha copia de Bleach. Muchísima. Sí. Además. No. Jujutsu se copia de Bleach. Eso. Sí, por supuesto. Además, date cuenta una cosa, Ichigo y Itadori, protagonistas, tienen pelos distintos, o sea, pelos de distinto color y tal, siempre es muy parecido. Si te pones a comparar, son muy iguales. Dice, yo Bleach la dejé la saga de Fullbring y nunca volví, pero Yu Yu Hakusho me gustó más. Yu Yu Hakusho es muy buena también, pero
a ver, Jujutsu Kaisen tiene su cosita. O sea, tiene sus cosas, lo que pasa es que es un sistema de poder demasiado enrevesado, a mi manera de ver. Y lo que también es cierto que comparten Itadori y Eiichiro es, a ver, ¿cómo decirlo de una forma sencilla para que lo entendáis? Tienen más ADN metido por el culo que los dinosaurios de Jurassic Park, Sí. ¿vale? Así de claro. O sea, eso es una mezcla muy rarita. Pero Cierto. bueno, ya lo entenderéis si lo veis. Cierto. Pero, a ver, y Yu Yu Hakusho es un clasicazo que la gente parece una tontería, pero no lo valora como lo merece y es muy, muy bueno. Muy bueno, la verdad. Así que mira, recomendación de la semana, gracias a Max Ogekin, Yu Yu Hakusho. Échale un ojo. Y hay live action, pero bueno. Sí, y tiene su inspiración, evidentemente, Bleach en Yu Yu Hakusho. Con las salvedades, es verdad. Sí. Por ejemplo, a mí me pasa mucho lo que le estaba pasando también a Sunbagwe. A mí me pasa mucho con Hunter x Hunter. Sinceramente, sí, es muy buena, pero a mí hay veces que me ha dormido. Creo que llegarán nuevos personajes, dicen uno aquí, creo que llegarán nuevos personajes a la isla. Samrock o Kurohige, Shanks no sé. Kurohige en Elbaf. Jan con la N, Hostia. Personaje con el pelo naranja con gran personalidad que nos llevaríamos a casa, Nagato. Depende de con qué cuerpo Nagato sí que me lo llevaba a casa, ¿eh? O sea. Pero sí, es nuestra navegante Nami, pero sí. Siento deciros que Shanks no puede llegar a Elbaf, más que nada porque se cargaría toda la trama con Luffy. Yo creo que eso va a llegar, pero todavía no. Lo de Shanks no. Lo que sí es que Samrock, si se presenta, sí puede que eso coincida y además me gustaría mucho ver ese choque de Luffy viendo a, supuestamente a Shanks. Que él diga, ahí va, ¿sabes? Y que se acerque incluso, se acerque como, Shanks, y de repente diga, tú no eres Shanks. Pum. Sí. Exacto. Como y le se va a lleva una pasar a buena Peter castaña. Parker cuando ve el Doctor Doom en las nuevas películas de Marvel. Eso es. La balanza debe desequilibrarse. Tiene razón ahí, Nonaki. Es Quizás- eso lo que dice Nonaki. Eso es. A ver, algo se tiene que dar. Lee, perdona, que te he interrumpido. No, de la balanza debe desequilibrarse o expandir el escenario, quizás a Mary Joyce. A ver, sí, exacto, se puede dar, se puede. Yo creo que sí, y se tiene que dar un motivo. Por cierto, hablando un poco, ¿recuerda el castillo cómo se llama? Pangea. Pangea, exactamente. Bueno, si vas un poco a lo que viene siendo estudiando historia de la Tierra, antiguamente, ¿cómo se llamaba la Tierra? El continente unificado llamado Pangea. Ahí Exactamente. Ahí lo tienes. Y luego, ¿qué pasó? Placas tectónicas se separaron, pim pim, Exactamente. y ahí se subió el mar. Claro, pero a ver, es un poco lo que lo estábamos hablando también un poco en Discord, ¿vale? Que realmente Imu representa el modelo geocéntrico en el cual todos los planetas giran alrededor de la Tierra y Luffy debería representar el modelo heliocéntrico real y tal, en el cual todo gira alrededor del Sol. Sí. Es decir, lo que estaríamos viendo ahora en One Piece, que ya hemos visto muchas veces, es el desconocimiento, la ignorancia frente a la iluminación. Eso es. Frente al conocimiento real. Lo que pasa es que, claro, para tú tener a la tripulación, a la población más fácil de retener, la tienes que volver ignorante. Eso es. Y ahí es lo que está representando. Para mí no se va a sorprender tanto así con lo de Shanks, porque Loki ya lo habló de eso un poco. Sí se va a sorprender, pero se va a sorprender porque no lo ha visto él en persona. Luffy es mucho también de verlo. Placas tectónicas, eso es lo que quiere que creas. Fue un arma ancestral. Exacto. Sí, lo sabemos todos que fue con un arma ancestral por lo que se crean los continentes en el planeta. Oye, pues no me importaría, ¿eh? Sí, hombre, Pedro Fabio llegando casi para el final. Me encanta. Oda hizo un plano de Mary Joyce en el que la parte de atrás se ve un desierto. ¿Qué opináis de eso? Eso de lo del... Tendrías que hablar tú de las ruinas de Mu, recuerda. Sí, cierto. ¿Vale? Cierto, el continente perdido de Mu. Otra de las teorías que solté yo hace también año y mucho, y hay gente que incluso ya la ha sacado. Siempre lo digo, buscarlo. No soy yo. Exactamente. Buscarlo, poner en Wikipedia o ponéis en Google o lo que sea y ponéis el reino perdido de Mu. Y os vais a dar cuenta que tiene mucha coincidencia con lo que es Imu.
Y lo que es, Sí. en realidad es un nombre que es Mu. Un continente hundido, parecido a lo que siempre se ha hablado de la Atlántida, pero esto supuestamente es un continente que está hundido, Eso es. que más o menos que es por oriental, creo, me parece, creo recordar, ahora no muy bien, pero que lo sepáis que eso también está hablado. Y es porque supuestamente se hundió, etcétera. Y yo creo que tiene Eso mucha es. inspiración con eso, con el tema de Mu. Te estás diciendo por aquí, ¿cómo se llama el dueño de Susu? Pues Susu ¿Cómo? dueño. ¿Cómo se llama el dueño de Susu? Susu dueño. Sí, gilipollas. En serio, no me jodas. Eso, Qué ¿dónde está cabrones. eso? A ver, es que estoy. Susu. La madre que te parió. Y aquí Pregunta. ¿cómo se llama la camarera del primer bar donde está Luffy con Shanks? Makino era, ¿no? Sí. O sea, creo que era Makino, pero bueno. Dice, perdón, no me conecté a tiempo, no te preocupes. Y No pasa nada. dice, me tocó ser jurado para las elecciones de mi país para gobernador y alcalde. Uf, pues suerte, Pedro. Joder. Suerte. Fua. Y mucho ánimo. Si ya la has Recuerda, pasado, nunca así elijas que- a un dirigente que prometa mucho y porque ya sabes el dicho, prometer hasta meter y luego una vez metido, olvidado lo prometido. En fin. Pues entonces, escúchame, apaga y vámonos, ¿sabes? Sinceramente. Porra para el derby. Vale. Ojo, porra para el derby. Puf. No sé, tío, no sé. Yo. A mí no me metáis eso. Sinceramente os lo digo, yo del Madrid que sí, que hemos visto cosas muy bonitas ahora y tal, pero que no se bajen a los pantalones, es lo que digo yo. Yo confío en que Arbeloa... Sí, somos de España y somos de Madrid, Ujú. además, los dos. Yo Sí, de... es cierto. Sinceramente, que Arbeloa me gustaría no se bajase a los pantalones, que siga confiando en la cantera. Si sigue En haciendo serio, nos eso hemos en el hoy, puesto no a he hablar visto el de 11 fútbol. inicial de hoy. No he visto el 11 inicial de hoy, pero... A ver, me gustaría... Yo creo que va a ser una victoria del Madrid, pero luego de todo se puede esperar. Yo veo que el Madrid no está en la misma línea en la Liga como en la Champions. Yo creo que en la Champions meten un extra un poquito más. Pero vamos, sinceramente. Ujú. No, yo no me considero gato, lo siento. Yo soy extremeño. Eduardo, yo toda mi sangre Toledo. es extremeña. Mi sangre entera es extremeña, tanto de padre como de madre. Todo de Toledo, ambos dos. Una pregunta, ahora que no es por nada. A ver, habéis hablado del dueño de Susu, pero a ver, voy a decir que el nombre que me sale es Fokker, pero es que no es ese, ¿verdad? Es que No es su dueño, tío. no, o sea, la madre que te parió, que no es no, joder, es que te juro que estoy pensando todo el rato en Fokker, pero sé que no es ese. Pero es que no me acuerdo ahora. ¿Ves? Ya estaría fallando. No me he dicho letra, o sea, pues ya está, estoy fallando. Yo creo Porque que ha eso sido no un fue la F. troleazo. ¿Sabes? No, el tema es que el dueño de Susu falleció, vale. Pero es que no me sale el puñetero nombre, tronco. En fin, da igual. Sí. Tendré que estudiar One Piece. Sí. De nuevo. Ay, Dios mío. Estos directos, para los que sois nuevos y estáis aquí todavía, son así. O sea, se nos pira la olla sobremanera, ¿vale? Y por eso el Capi me tiene que dirigir un poco y dirigir el timón del canal. Nada. Vamos a finalizar encuesta antes de nada. Me gustaría Sí. finalizar encuesta. Venga, ¿qué tenemos por aquí? Vale, pues hemos tenido 10 votos. Power Up de Usopp, la gran mayoría ha votado que sí y un 30% que no va a tener Power Up de Usopp. Así que estáis confiados en que va a ser 10 votos. Venga, hay que mejorar, un poquito. Que debería. Sí, hay que votar un poquito más. Un poquito Pero no más. estamos Igual en que la dar el like un participación. poquito más. Eso es sumamente importante. Eso, un likecito. Bueno, no me he atrevido a decir el número de porra, pero yo sí me gustaría. Ojalá que el Real Madrid ganase 10-0 al Atleti. Ojalá. Me encantaría. Mientras no lo hagan cagar para adentro a Usopp, yo estoy bien, totalmente. Me has recordado del bananero, macho. Me ha encantado. Totalmente, Tío. camuflado. Totalmente, ¿sabes? Vamos a ver cómo da. Yo digo que gana Madrid 2-1. Te va muy justito, Eduardo, te va muy justito. Yo ojalá que le meta no 10, sino 16. Por favor, ¿podéis dejar de hablar de fútbol de una puñetera vez? ¿En No, serio? no hablé de verdad fútbol, no que saltamos aquí un podcast de los cojonudos, ¿sabes? De fútbol. Sí, ¿ves? Sí, exactamente, Maxoki. Empieza con H. Maxapi. Empieza con H. Verás la que nos va a venir con Asumbago y con esto ya voy a ponerme al momento del cierre. Vamos a esperar a ver qué es lo que se le ocurre al canallete.
Por cierto, Masogekin, que sepas también que tenemos una comunidad en Discord, todo lo Sí, tienes es en verdad. YouTube, que estamos por allí. Si os queréis unir ahí a la comunidad de Discord, darle caña. A Pedro, lo siento, pero las Me encantan preguntas sus me preguntas. encantaría que por favor, si quieres, ponlas en el diferido, de verdad, porque las vamos a contestar. E incluso Espera, si ¿la vemos... cólera del título representa un sentimiento individual o una fuerza colectiva dentro del conflicto actual? Es una fuerza colectiva dentro de lo que es el conflicto actual porque todos están furiosos con lo que está sucediendo con su nación. Y ¡bam! Correcto. Ahí Muy lo bien. tienes. Muy bien, dice que el Discord es la clave, correcto, sí, porque en el Discord estamos súper activos últimamente, incluso Sí, estáis más la verdad activos que sí. vosotros que nosotros, así que es algo que me gusta Y me bastante encanta, porque me encanta veros así como estáis debatiendo Sí. muy bien y cómo estáis dando ideas y todo, así que cojonudo. Por cierto, gracias Cross también porque tuve que arreglar una cosa que él me dijo que tenía puesto el servidor como del camarote Roger, en vez del camarote Roger el título ponía el servidor, entonces la gente no nos encontraba por eso. Ah, vale, vale. Dice la única que les hago nada más. Si tienes más, de verdad te lo digo, Pedro, y te animamos a que nos Al las Discord, pongas. Eso en serio. es. Al Discord, Además que me o si no, o si no, nos las pones aquí en los comentarios Eso del es. YouTube y ya está. Además que sabes que nos mola, nos mola. Ah, vale, No empieza con sé H, cómo dice su- lo de Susu. Ah. Joker. O sea, si me salía Fokker y es parecido, tiene que ser Joker. Mira. Porque si no, no hay otra. No hay otra. No me sé más nombres que salieran en ese momento. Invitar ¿Vale? al servidor, dame Así un que- segundo. Ah, vale. Tu. A ver, no A somos ver, más que me no deje. sé, en Insta, no uso TikTok. Bueno, no te preocupes, si en Instagram subimos la mayor parte de las cosas que subimos a TikTok, así que, vale, que es. A ver, si salta por aquí. Esa pregunta es trampa, Zumbabuea. Mira, lo he puesto en el comentario, Masogekin, lo he puesto en YouTube, pero también, vale, mira, tú perfecto. que creo que estás, es que en Twitch no Está me va. en Twitch, ¿no? No sé qué cojones me pasa en Twitch. A ver si me deja ahora poner el mensaje. Vale, Si no, perfecto. lo siento mucho, pero es que en Twitch no sé por qué, pero debe estar como caída la página del gestor del stream, que no me deja meterlo. Si no, por favor, alguno de los que estéis en Twitch, coger el enlace y pasárselo por allí, por el comentario en Twitch, por el chat, por si se quiere unir Masogekin con nosotros. Hacerme el favor, ¿vale? Última pregunta, ¿por qué siempre miramos hacia arriba? Si miramos hacia arriba abrimos la boca, será canalla. Va a coger el capullo y va a hacer que miremos para arriba a ver si, ¿no? Sí, efectivamente. No cuela. Ah, lo copié a mano. Ole. Gracias. Joder, gracias, de verdad. Y gracias también aquí, mira, que justamente nos han puesto lo del tema de las redes, para que las tengáis por aquí, Ahí, que ahí. aparecen, así que venga, darle cañita y darle amor. Y mira, Eh, Sogeking que acaba de aterrizar en nuestro Discord. Muy bien, sí señor. Eso El lo placer que me es nuestro, alegra. ya sabes. Eso es, qué gusto veros por aquí. Así que todo el Muy mundo a molesto. saludar a Sogekin también, que le Ahí está. tenemos. Joder, qué gusto que tengamos a Sogekin. Ojalá Hombre. algún día vuelvas a aparecer por One Piece. Y sepamos quién eres. Venga, bromas aparte. Ya llega el momento de hacer este cierre El cierre fabuloso. ya, Nos decía Eduardo que muchas gracias por el directo. Las gracias ya sabéis que son nuestras hacia vosotros. Muchas gracias Sí. por haber estado un día más aquí compartiendo con nosotros un domingo estupendo sobre todo de One Piece. Así que daros las gracias, de verdad. Habéis estado fabulosos como siempre, muy activo en el chat. Me encanta. Sí. Recordar que estamos haciendo multi-stream. Nos encontramos tanto en Twitch como en YouTube, como en TikTok. Así que ir por allí y darle caña. Lo dicho, gracias. Gracias por el directo. Y recordar, si has llegado hasta este momento y todavía no te has suscrito a nuestro canal, estás tardando, dale a ese botoncito de suscripción. Eso es. Suscríbete en YouTube, síguenos también por Twitch, darle el like es sumamente importante y esto va para todo el mundo. Like, que llueve los likes, solo 12 likes en YouTube, es una pena. Jolín, es una pena, queremos llegar a muchísimos más. El día que vea 1000 likes, no sé qué va a ser de nosotros, pero sería fabuloso. Y no te puedo contar ¿te imaginas? el nivel también de llegar de visualizaciones, que siga aumentando. Si tenéis con quién compartir el contenido, venga, comparte este Eso es. contenido y que nos sigan. Recordar también, estamos en iVoox, estamos en Spotify. Un saludo para la gente por allí que nos está escuchando. Mira, como por Eso ejemplo es. nos ha pasado antes que tenemos un seguidor que nos escuchaba desde iVoox siempre y hoy se ha podido sumar al directo con nosotros. Le mandamos Pues un nos ha fuerte querido ver la saludo. cara.
y que lo agradecemos muchísimo. Recordar domingos, normalmente el horario 6:30, quizás se adelante como hoy a las 6 que hemos comenzado, pero para que tengáis claro, por eso hay que estar muy pendientes a redes con nosotros. Eso es. Porque así os vamos avisando. Por ejemplo, en Discord os hemos estado diciendo que hoy a las 6 comenzábamos. Y también en Instagram os lo hemos comentado. Así que darle caña por allí. Muchísimas gracias. Recordar, nos Gracias vemos a todos. el domingo que viene reaccionando a un nuevo capítulo. Y te dejo a ti, Jan, la última despedida y nos vamos. Pues que os quiero mucho. ¿Qué quieres que te diga? Que se os quiera a todos, llevéis tiempo, llevéis menos. O sea, se os quiere a todos de verdad y que esto es posible gracias a vosotros. Eso es. ¿Vale? Eso es. Y que nos encanta vuestro amor. Y recordar el botoncito del like, no solo al del chat, sino el like del propio directo de YouTube, que es lo que nos hace subir para arriba. Que lleguemos a muchísimas más personas y para que luego digan que no han escuchado las teorías como las que veníamos diciendo, el dios del bosque, y que vengan otras personas a decir que han sido suyas. Eso es. Y recordad, Kobe, el hijo de Shanks. Con esto me despido. Un saludito y nos vemos para el próximo día. Gran directo, chicos. Gran directo por vosotros. Nos vemos el domingo que viene. Saluditos. Hasta luego. Adiós.